Estimados contertulios, lectores, auditores, primero que nada, un muy feliz año nuevo a todos. Ojalá lo hayan disfrutado las celebraciones con sus seres queridos, amigos, familiares. Y bueno, primero un saludo a Len, felicitaciones por el alivio en el fondo de la exitosa operación de su madre. Así es que esa es una muy buena noticia, ¿no? Así es que bienvenido, Len. Congratulaciones por Así eso. es, muchísimas Y muy gracias. feliz Feliz año años a nuevo. todos. Empezó muy mal la Navidad, pero la salida, el inicio de este año estuvo afortunadamente mejor. Así que ahora a Excelente. recuperar un poco. Menos mal que vienen las vacaciones ahora pronto. Así que Sí, eso es muy bueno. sí, oye, está del terror el calor que hace acá en Santiago. Estuve yo Sí, en Viña el fin de semana y está, qué rico el clima, es maravilloso. Clima sí, costero, es otra cosa. es otra cosa, sí, increíble. Estuve un poco desconectado, así es que la verdad no leí muchas noticias. Es bueno desconectarse un poco de la vorágine de las noticias. Pero hoy día vamos a comentar en el tema principal, una vez que se conecten Pablo y Su. Las, lo comentamos hace un par de capítulos, me parece, las proyecciones para el 2022, pero ahora con un poco más de datos, que es el informe de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, donde lamentablemente, y nos habría encantado estar errados, mucho más errados, pero lamentablemente confirma nuestras proyecciones, lamentablemente. Venimos en una trayectoria que no solamente en Chile, en todo el mundo, una trayectoria fiscal horrenda, y los gobiernos del mundo se les soltaron las trenzas con el bicho. Increíblemente, Ujú. no hay ninguna responsabilidad fiscal de nada. Entonces, vamos a ver cómo es nuestra trayectoria y qué podemos esperar de la administración Boric, qué se puede ver, cómo lo vemos venir, cómo va a lidiar con este juggernaut económico de la irresponsabilidad fiscal. ¿Quién la va a asumir? Él no viene con esa carga, pero la va a tener que enfrentar, claramente. Eh, yo no sé si tienes algún tema económico. Económico de contingencia política no hay nada en realidad, nada de contingencia política. A mí me No, llamó la no. atención, cuatro artículos. Llegué el domingo a última hora, así que leí una leía rápida a las noticias. Me llamó la atención lo de Vigi, y me llamó la atención porque llamara la atención, en el fondo es una cuestión súper ridícula. Eh, lo de Said, que es el que perdió muchas lucas, creo que 14.000 millones de pesos en las acciones de LAN, Ujú. y que está imputando hechos, digamos, medio dolosos a LAN, como tal, con los hijos de Piñera. Una columna de Matamala, de Daniel Matamala, que hacía relación a los méritos que tendría la posición que nos da Bloomberg de ser el mejor país del mundo donde estar en estos momentos, en pandemia. Y la cuarta que hoy día, que fue muy interesante, un lector, y en realidad toda la interacción, un lector, bueno, toda la interacción con el tema de las 40 horas, de la rebaja de 40 horas, y qué significa, y si es tan sencillo bajar las 40 horas para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso me pareció súper interesante, súper choro de discutir. No sé cómo lo ves, digamos, los del directorio, de menor a mayor importancia. El directorio, no sé cómo lo ves tú de Digi. Y ahora creo que la Raín también que está usando. Sí, bueno, son noticias efectivamente que vienen un poco al margen, pero que de alguna forma forman parte, ¿cierto?, de esa especie de ruido que no es todavía muy fuerte, pero que sí muestran eh, un poco hacia dónde va la cosa. Vigi pareciera, digamos, efectivamente a lo mejor el inicio de una especie de casa de brujas, como quizá algo así, no lo veo realmente más relevancia, pero es como decir que ahora el ámbito privado, muy privado, que son los directorios de empresas, quizá a lo mejor debería ser regulado, ser intervenido, etcétera, que no debe ser que dejen a la gente hacer cualquier cosa, etcétera. Entonces, quizá es una forma insidiosa de iniciar un poco esa discusión, que ya sabemos hacia dónde va, ¿no? O sea, la paridad
que quieren hombre y mujer, la paridad o una representación de los trabajadores, etcétera. Entonces hay una voluntad de cambiar la estructura de los directorios y para eso también hay que mostrar que lo que existe no está bien, no funciona, ahí mismo está el abuso y todo. Yo creo que ese es un tema bastante claro. Lo de las ¿Tú lo ves 40... así? ¿Perdón? ¿Tú lo ves así como esa tendencia en el fondo de ir regulando a nivel Yo de creo que sí, directores? yo creo que sí. ¿Mm? Porque fue dicho claramente que Pero una de regularon las por eso, cosas ¿no? que... Eso. Como que se ¿Perdón? echaron un poco para atrás, como que recularon un poco con el tema de los Bueno, directores. pero recularon porque había una segunda vuelta y etcétera. Recularon en muchísimas cosas, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero también dijeron que en Alemania los directorios integraban también a los trabajadores, ¿cierto? Y el Mm. tema de la paridad también, que me parece muy bien, o sea, que vayamos hacia digamos, más representatividad y todo, pero cada vez que esa cosa no sea forzada, ¿ah? De alguna forma. Si no Exactamente. empiezo a tener Mm. un representante de cada minoría, ¿ah? Y al final, bueno, va un poco en contra justamente de, mm, ¿cómo? De dejar un poco la libertad de elección de cómo gestionar su dinero, de cómo gestionar la empresa, etc. Entonces, y eso yo creo que detrás de eso, ¿cierto? Es la economía dirigida, digamos, que el sueño húmedo, por decirlo así, de nuestros amigos marxistas. ¿Ah? Entonces, de decir, bueno, vamos tratando de dirigir todas las cosas. Entonces, eso es paso a paso. ¿Ah? Entonces, es bueno marcar así pequeños pasitos, etcétera, y son pequeñas cuñas que se van poniendo para al final romper un poco. Yo creo que quizá, o sea, lo estoy pensando en esa perspectiva, quizá no sea más que eso, y le ocurrió a un periodista que está un poco sin inspiración, digamos, levantar el tema, porque, bueno, porque es un hombre conocido y que representa una era ya bien pasada, pero sigue siendo noticias cuando aparece el nombre de Piji o algo así. Esa es mi duda, si es algo como una línea de tendencia o simplemente Puede es que sí, algo puede que no, la para verdad que es difícil saberlo, pero yo creo que por otra parte hay una agenda también de intervenir ¿Tú crees? quizás más a los directorios y todo, entonces yo lo veo que también puede estar dentro de esa agenda eh, de alguna forma. ¿M? Como para explicarlo Ya, a Alen, tú tienes mucha más experiencia. Hay distintos tipos de directores, en el fondo. Hay directores pagados, que es Vigi en el fondo. Y hay directores que, bueno, también tienen dietas de directores, porque son parte dueños de la empresa. Son dos tipos de directores. ¿m? Entonces, es diferente la interacción que tienen los directores pagados, en el fondo, como Vigi, o como la persona de la Rain Vial, ahora creo que están haciendo la misma acusación, Ujú. que los dueños, obviamente no tienen nada que ver. Yo lo contaba en el blog, en mi experiencia, no es la única motivación ni remotamente, hay muchas motivaciones para contratar directores pagados, pero de lo que uno puede ver, para ese tipo de directores es prestigio, es imagen. O Ujú. sea, se contrata por la imagen del director, más que por conocimientos específicos. Es mucho prestigio tener en el ámbito nacional a Vigi en el directorio. Y eso te abre puertas también. Sí. Wow, tiene a Vigi en el directorio, por lo tanto, o a cualquier otro ejecutivo de alto nivel, en el fondo, wow, tiene este ejecutivo de alto nivel, entonces deben ser poderosos, deben ser importantes. Es Sí, absolutamente, sí. como un tema de imagen, bien de imagen. Por eso me llamaba la atención que causara tanto Ujú. revuelo, ¿no? Ahora, Los directores pagados generalmente van a comer galletas y tomar café, no hacen nada. claro, no, pero Es igual cierto. tienen una función en las empresas, digamos, bastante seria. Bueno, hay gente que en general su Firman los directorios, preocupación... firman las ¿Perdón? actas. ¿Cómo? Firman las actas de directorio. O sea, tienen Sí, claro, responsabilidades. sí, sí. Y el Bueno, director ahora tiene también, de alguna forma, una mayor responsabilidad también personal, ¿ah? que sí, claro, antes. Entonces, con su patrimonio y todo en ciertas cosas. en ciertas cosas. Entonces, no puede ser cualquier cosa. Pero de hecho, Mm. normalmente los directorios, además de nombrar el ejecutivo, el gerente general, digamos, y tener un deber de revisar bien la idoneidad y las cifras y todo que presenta el ejecutivo, muchas veces también es una visión a largo plazo. ¿Ah? Un directorio debería nuevamente ocuparse
de temas a 10 años y hasta 30 años. Por eso que tienen generalmente gente con una experiencia ya propia, no de gente joven de No. partida, porque no se No. necesita la juventud, se necesita unos diablos que obviamente saben más por viejo que por diablo. Así Entonces, es. por eso que hay gente de experiencia, hay gente que sí ha logrado cosas, sí ha estado en otro directorio, ha tenido su propia empresa. Entonces, también hay mucha consanguinidad, lamentablemente, sobre todo en un país como Chile, porque los intereses se van velando, ¿cierto? Con la confianza que hay en los directores. Entonces tiene que ser gente del mismo clan, de la misma casta, etcétera, porque Así es. toman decisiones súper importantes para la sobrevivencia de la empresa, etcétera. Mm. Y más allá de la imagen, obviamente, que es muy importante tener a un exministro, que tener a gente súper bien conectada, ¿cierto? Que puede hablar de tú a tú con una persona del extranjero. También es muy importante para un país como Chile, eso, que Sí, los pues. directores tengan estudios en Harvard, en Princeton, en Cambridge, no sé, donde sea, para justamente decir, bueno, levanta el teléfono y habla con un Es tipo en que, Estados Unidos. es Y que ese muchas es el veces eso tema, no se ve. te da mucha conectividad en el fondo, la imagen de la persona, y tal vez él mismo como persona, como ente, pero la imagen de la persona también te da mucha conectividad en la banca. Muchas veces Por contratan a supuesto, gente que te da la visibilidad de la banca para acceder a capital más barato, de todas maneras. exacto. Eh, pero es cierto, los directores, lo que uno puede ver, en el fondo, lo que uno puede ver de los directorios es que, claro, hay una relación de confianza. O sea, los dueños, los dueños, los que tienen participación real en la empresa, confiaban mucho en esos directores. O sea, eran como consiglieri, una especie de consiglieri que te dan consejos, no necesariamente con el negocio, pero sí Ujú, en temas tal vez más personal o más de muy largo plazo probablemente. exacto. Pero sí, yo no encuentro ninguna relevancia al interlocking en el fondo. No, supongo que dije no arriesgar eso. Si, yo también lo comentaba en el blog, mucha gente, muchos ejecutivos, te conozco algunos, que su proyección de vida es llegar a un nivel relevante de ejecutivo para ocupar posiciones de director. En el fondo. Así 10 es, sí. directorios te generan 20 o 30 millones libres de impuestos, digamos, y con eso ya Ujú, tenía hecha la vida en el fondo. Obviamente hay que llegar al nivel de prestigio que requiere tener 10 directores. exacto, Pero sí. eso yo creo que no, que encuentro un poco exagerada la noticia. Mm, Se hizo harto revuelo y me da la impresión de que mucha gente cree que esos directores son muy relevantes en la gestión día a día en el fondo. Que te pueden ujú, alterar o ver precios en el fondo, o coludir precios o informes. Siempre. No, no, ujú. no es mi experiencia. No. Y lo de las 40 horas que tú estás mencionando, yo creo que Interesantísimo. ese tema es bastante relevante, porque Mm, y te voy a poner al tiro en contexto ahí de los últimos ya. días, ¿no? Porque Vamos al día. cuando uno, digamos así, le toca entrar en un mundo del cual uno se mantiene afortunadamente lo más alejado posible, digamos, el mundo de la salud, de la urgencia, etcétera. Pero cuando uno tiene que ver, bueno, hay que también aprender un poco de la experiencia y entonces me tocó conversar con un paramédico de una Mm, ambulancia, que esos gallos, digamos, las ambulancias del SAPU, del SAMU, en realidad son privadas, son empresas privadas mm, subcontratadas por el Estado, ¿cierto? Para claro. prestar el servicio de ambulancia. Mm, Entonces, no son funcionarios, sino que mm, es gente... Entonces, era un gallo realmente joven, etcétera, y paramédico, y que explica que él, digamos, surgió, una buena amistad, digamos, y hizo como obtuvo la posibilidad de estudiar paramédico, etcétera, y le gustó la cosa. Y él está en la edad, digamos, que acepta todo. Doble turno, triple turno, sí, voluntariado pues. para cualquier La cosa, gente etcétera. joven hace eso. Porque dice, bueno, a mí me encanta, mucha adrenalina, digamos, etcétera, entonces yo quiero ganar las lucas y se paga bien, Mm, ¿cierto? Entonces él siente que su esfuerzo de trabajar 80 horas al día, digamos, a la semana, una por semana. ejemplo, le rinde, ¿ah? Y está de Mm, acuerdo y dice, no, hemos logrado muchas cosas, etcétera, ¿cierto? Entonces, si a esa persona, ¿ah? Como pasó en Francia, con las 35 horas allá en Francia, 35 horas. 35 horas, y eso ya hace bastante tiempo, ya mucho más de 10 años creo. Mm, Fue el tema que se decía, claro, pasar de
a 35 horas o aquí a 40 horas sin reducción de sueldo, significa ya disminuir la productividad para la empresa, pero también restringir, digamos, la posibilidad a las personas de poder trabajar más y ganar más lucas. Entonces fue todo un problema que cuando uno quiere imponer una ley de 40 horas, y no tanto en forma opcional, sino que dice que a través de eso va casi a obligar a la gente a descansar, a estar con su familia y todo. Tiene de nuevo una muy buena intención, pero de alguna forma una consecuencia que trata de nivelar a la gente para que nadie surja o nadie haga más que los otros, porque también va con la regulación de las horas extra. Entonces esa Es que persona que... sí, te prohibían la hora extra también. Claro, Entonces, así es, o sea, hasta cierto punto mm, y haciéndola muy caras y haciendo que la hora extra, digamos, se impone mucho más, digamos, el mm, impuesto, entonces desincentiva, digamos, a la gente de hacer horas extra, ¿no? Entonces han sí, tratado de modelar un poco eso porque eso realmente hace que la gente que quiere trabajar, ¿cierto? Bueno, se le coarta su libertad de alguna forma y dice, no, va a ser 40 horas. También la diferencia quizá es que en Francia la idea era que como hay un desempleo, digamos, bastante endémico, de más de 10% por muchos años, la idea es reducir mm, el número de horas prestadas por cada persona para que, por se ejemplo, emplearon más gente. se empleara más gente, ¿cierto? Pero, de nuevo, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, no sé, una persona de comercio exterior, por ejemplo, especializado en que la empresa de Francia exporta, no sé, a Sudamérica. Bueno, a lo mejor esa persona habla español, conoce los mercados, etcétera, y tiene que trabajar 35 horas. Entonces, el colega que van a contratar a lo mejor no tiene el mismo dominio, etcétera. Entonces, eh, y 35 horas también, mucha gente prefería trabajar un poco más cada día, ¿cierto? Va a decir 8 horas y medio, Y salir más temprano el viernes. para tener el Ah, viernes, ¿cierto? sí, Que trabajas 4 días a la semana. sí, es el trato ¿Ah? que siempre se hace. Exacto. Entonces, la verdad que, bueno, hay empresas entonces que no había que llamar el día viernes si querías una respuesta, porque la persona no estaba, sencillamente, Mm, y no te da en pymes, etcétera, digamos, la posibilidad de contratar a una persona solamente para el viernes, para atender las preguntas del viernes, ¿cierto? claro. Entonces, al final es bastante contraproducente. Bueno, obviamente todo se adapta, etcétera, pero para las pymes en particular es algo que es bastante complicado, ¿no? Entonces, por un lado, bien que haya una regulación, que por lo menos el tema para mí es la persona que quiere trabajar, digamos, un cierto número de horas, que no sea excluida del mercado laboral, que hayan, por ejemplo, lo que se estira bastante, trabajar 3/5 tiempo, 3/4, 2/3, y ahí como un poco un arreglo, por ejemplo, las jóvenes madres que quiere pasar más tiempo con su hijo, etc. Da la posibilidad de que esa persona en su cargo trabaje 30 horas, 35 horas, 40 horas, y no discriminar en eso. Yo creo que eso es bueno. Pero también que si una persona quiere trabajar 60 horas porque se siente capaz y con ganas y todo, que lo pueda hacer. ¿Ah? Entonces, de Los nuevo, cabros volvemos jóvenes, pues a... tienen todas las ganas de trabajar de sol a sol, Exacto. Dios mío. Entonces Claro, volvemos de nuevo, ¿cierto?, a nuestro concepto que hemos discutido mucho, digamos, etcétera, de libertad al final, de libertad contractual, de poder, mm, digamos, firmar un contrato laboral que represente un poco lo que un acuerdo, pero un acuerdo, voy a decir, ojalá de tú a tú, digamos, con el empresario o con el empleador, que a veces también aquí no se da. ¿M? Entonces, ese es un tema. Pero, de nuevo, ahí a lo que voy, esas 40 horas, también detrás de eso hay una especie de voluntad de coartar las libertades de imponer un modelo, finalmente, donde todo el mundo trabaja igual y nadie puede sobresalir por su trabajo. ¿M? Lo que pasa es que a mí lo que me choca de eso es que el 99% de la gente de un país es empleado. Por lo Claro. tanto, la forma de generar más capital o más ingresos es trabajando más. ¿Okay? O producir Típicamente eso más, es, digamos, ser más productivo también. pero la verdad, Allen, es que eso es más bien un tema tecnológico y de sistema. Digamos, Ujú. tu desempeño típicamente o tu progresión en lo que hace es horas trabajadas.
horas trasero, digamos, Ujú. horas de desempeño, no hay otra forma uno lo ve también, uno lo ve en uno mismo, en el fondo. Mientras más horas le dedicas a algo, mejor te desempeñas si te pones en ello, en el fondo, te colocas en ello. Claro. Y es lo mismo en el trabajo, o sea, es muy proporcional las horas que trabajas, los ingresos que vas a tener, ¿no? Muy proporcional. ¿No? Obviamente también el grado de especialización que adquieras, etcétera, etcétera. Pero también la especialización tiene mucho que ver con las horas que te dedicas a lo que estás haciendo. Entonces, está muy correlacionada las horas a tu ingreso. Entonces, Ujú. coartar las horas o la libertad de la gente que le dedique horas al trabajo, te coarta un poco también tu capacidad de progresar en ingresos, en desempeño, en ejecución, etcétera, etcétera, para mí. Ujú. Eh, lo otro, de hecho había un estudio, me acuerdo creo que era, no recuerdo, salían los TED Talks, Claro. no sé si lo has visto, son interesantes esos TED Talks. Sí, 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 yo he visto muchos, digamos, sí, sí. Sí, son Pero hay interesantes. muchos, hay miles, porque ahora cada Hay ciudad mil, tiene su TED Talks, así Claro. que Pero sí. lo vi hace mucho tiempo, era como cuando eran únicos, o sea, cuando había una sola vía de transmisión en el fondo. Claro. Y hablaban de la excelencia, de hecho, y los tipos habían calculado, no recuerdo la metodología, pero tú alcanzabas la excelencia cuando te dedicabas a un oficio o a lo que sea, en el fondo que te quisieras dedicar 10.000 horas. Ese era como Ujú. digamos, la meta para alcanzar la excelencia. Con 10.000 horas, todas las personas que se dedicaban a un arte, a una Ujú. ejecución, artesanía, etcétera, lo que sea, en el fondo que te estuvieras dedicando, alcanzabas la excelencia. Puede ser en menos, obviamente depende de la complejidad, pero en el fondo les tienes que dedicar horas a lo que hagas para ser excelente. Y la Claro. excelencia se paga, en general se paga. La mediocridad no, la excelencia se paga bien. Ujú. Pero si no te dejan trabajar para llegar a ser excelente, ese es uno de los temas que tengo, en la cabeza, en el fondo, con respecto a eso. Y lo otro es la calidad de vida como tal. Yo tiendo a creer y a pensar que la gente que propone estas cosas realmente sí está preocupada de la calidad de vida de la gente y yo creo que como todos, Ujú. pero primero tienes que mejorar los espacios públicos donde llega la gente a su casa. Segundo, tienes que mejorar el transporte para que si trabaja 40 horas no pase 6 horas en transporte público, en el fondo, Ujú. todos los días. Y que llegue a su casa y a lo mejor su casa no es lo suficientemente acogedora, pero que tenga espacios públicos cercanos para poder disfrutar de ese entorno. Hoy día no tiene esas condiciones, por lo tanto, es casi no sé, claramente puede ser un beneficio el que la gente salga más temprano, pero lo va a disfrutar. Yo creo Claro. que es un plan mucho más holístico en el fondo, de Ujú. descentralizar en el fondo para que la gente pueda disfrutar ambientes diferentes, pueda irse, no sé, pues, a Viña, a La Serena, al sur, a los lagos, a Frutillar, a Ujú. Coyhaique. La gente Claro. que le interesa hacer eso y que pueda disfrutar de su entorno. eh, un poco despejar Santiago también, de manera que no esté tan saturado y con ello mejorar la conectividad interna de Santiago y también generar estas células comunales que permitan que la gente pueda trabajar y tener mejores servicios en las mismas comunas. En el fondo. Ujú. La calidad de vida finalmente y eso se ve mucho cuando evalúas proyectos de transporte. Tú lo evalúas con el tiempo de transporte, Claro. el tiempo de las personas en el fondo que se demora y la mayor calidad de vida en general, digamos, en todo es tiempo. Y salvo que sea un viaje turístico, el tiempo es un desperdicio. El tiempo de Sí. transporte de viaje es un desperdicio. Salvo que sea en Sí. turismo, que estés disfrutándolo de hecho por turismo. Claro. Por lo tanto, tú en vez o a la par, tal vez de bajar las horas, a la par o pensando en eso, tú tienes que disminuir los tiempos de transporte. Ujú. Tienes que disminuirlo, no hay ninguna cantidad de wifi, de aire acondicionado y de cuestiones que le coloqué a los buses que compense el hecho de que estáis 3 horas o 2 horas en el bus. No, Claro. no te compensa el tiempo eso, por lo tanto la calidad de vida va con el tiempo. Entonces, tienes que disminuir los Ujú. transportes, tienes que hacer mejores espacios públicos y ahí tú puedes, yo creo, pensar en hacer regulaciones para que la gente disfrute de ese tiempo. Y también lo mismo el dinero, ¿van a seguir ganando lo mismo? Mm.
van a seguir ganando la gente que tiene que acceder a Quizá esas van a 40 horas. obligar, ¿cierto? A obligar a mantener los sueldos, pero tarde o temprano esa Pero eso te va a cosa... dar la inflación, pues. Eso te va a generar inflación y por lo tanto el poder de compra que van a tener va a terminar siendo el mismo que tenían antes. Y lo van a Sí, disfrutar, o sea, van a disfrutar el tiempo de ocio libre que tengo. claro, es el otro problema, sí. Claro, Que entonces, eso de nuevo, estamos hablando de querer imponer de alguna forma acá cosas que son la culminación del desarrollo exactamente. en los países desarrollados. O sea, cuando Están tú haces... partiendo por atrás en el fondo, que quieren partir por el Exactamente, resultado, no por el exactamente. proceso. Claro, entonces no es las 40 horas o las 35 horas que generan la riqueza de países europeos, sino que al Exactamente. contrario, es la riqueza que se ha ganado, digamos, con el sudor de la frente Generó que la gente quiera disfrutar más de su tiempo libre, y que se que tenga los pudiera también recursos. hacer porque ya están Claro. con una altura de vuelo tan alta, digamos, o sea, un país que ya alcanza 45.000, $50.000 de PIB per cápita, Sí, ya está ahí. está a otro nivel, digamos, está a otro nivel Claro, claramente. Entonces, y claro. creo que eso es realmente la gran discusión que hay que tener. ¿Ah? Yo creo que aquí Mm. uno quiere, digamos, como una especie de fast track al desarrollo, diciendo que no, que el dinero está, digamos, pero tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a los países desarrollados. Pero no con Pero la infraestructura, con el puro cartel estamos con nomás estamos con la tercera parte de la riqueza necesaria para Claro. alcanzar ese nivel de desarrollo. ¿No? Entonces, Mm. y eso es lo que realmente me causa a mí personalmente un problema. O sea, yo creo que de ninguna manera uno quiere como, eh, como perpetuar así modelos de explotación, etcétera, para nada. Pero el problema es que el esfuerzo que hicieron los países desarrollados muchas veces, digamos, es un esfuerzo ganado por generaciones. Y que se logró también con luchas sociales, etcétera, y que claramente, pero de alguna forma en tiempos o en temas cuando la cosa está realmente ascendiente, a pesar de las guerras también, a pesar de muchas cosas que no fueron, digamos, muy favorables, pero había claramente una mentalidad que era distinta, de querer realmente alcanzar el desarrollo, etcétera. Y aquí uno ve que eso ya no es la visión país, digamos. Yo lo comenté, una cosa para hablar de lo que me llamó a mí la atención. Yo lo vi, no volví a encontrar el dato duro, no tuve tiempo, pero en Mesa Central el domingo, justamente presentaron como una encuesta académica con las prioridades de la gente ¿Mm? frente al nuevo gobierno, etcétera. Entonces, primero era las jubilaciones, ¿no? El tema del cual se habla, etcétera. Ah, Entonces, está claro. normal que esté en top of the mind. Ujú. Segundo, la delincuencia, que eso me llamó mucho la atención porque es casi antagónico de elegir un gobierno como el que fue, o sea, de un presidente como el que fue electo, para tratar a la vez las pensiones, yo lo entiendo, pero también la delincuencia, como un problema, digamos, muy importante cuando las señales Ujú. que ha dado no son tan fuertes. Y había un tercero punto del cual no me acuerdo. Y eso más o menos era 49, 47% de la gente que decía eso. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que la economía venía prácticamente en el último lugar con un 7% de, de Bueno. importancia. O sea, de la gente había dicho, un 7% de la gente había dicho que la economía era un tema importante para el próximo gobierno. Yo lo encontré realmente increíble, o sea, Es, increíble. es- es que, es que la economía para ellos está bien ahora, pues si tienen ingresos, o sea, para todos en el fondo, pues si hay ingresos y hay ingresos disponibles para gastar, la economía no está mal. El tema es, Pensando que todo salían va a ahí permanecer igual. que siempre, Sí, en general, todos piensan de la misma manera. ¿Cómo estáis, Pablo? ¿Cómo están, muchachos? muy Muy bien, bien, Pablo, feliz año, Pablo. feliz año. Excelente, excelente año. Feliz año a todos, a todos los que los oyentes, así que veremos qué sorpresas nos trae el 2022. Oye, a propósito de los oyentes, está en Spotify el programa para los que quieran ir escuchándolo en su camino al trabajo, a propósito de las horas de transporte. Tienen 2 horas para escuchar, para escuchar el programa.
Así es que hoy he vuelto, ojalá pueda hacer ese viaje, pero típicamente los viajes son horrendos en Santiago, sobre todo la gente que vive más en la periferia. Y yo creo que esa es una discusión súper relevante. Lo conversábamos con Alén, Pablo, ahora, y no sé cómo lo ves tú en términos de más económicos. Yo creo que tú eres muy de libertad y me parece que hay que darle libertad a la gente para que trabaje. Ahora, ¿cuál es el punto de eso? Que también hay que promover mejores trabajos. Y esa es la pega del gobierno. Lo que yo tal vez voy a ser un poco políticamente incorrecto con esto. No, un poco, bastante probablemente. Pero a los empleadores no les gusta emplear gente. Es un costo. Es un costo emplear gente. O sea, si ellos no pudieran emplear gente para producir lo mismo, no emplearían. Uh-huh. ¿Cuál es la motivación de emplear gente? Es producir más, obviamente. Producir más con el mayor margen posible. Entonces, cuando tú colocas regulaciones, cuando tú colocas muchas regulaciones en el ámbito de la contratación, no solamente un tema de sueldo, muchas veces el sueldo no es tanto tema. No sé cómo lo ves tú, Aileen, pero el sueldo en sí mismo no es tanto tema. Es las dificultades legales o las restricciones legales o las complejidades legales de contratar, de desprenderse de gente, en el fondo, los que te complican. Te hacen estar mucho más reticente a contratar gente. En el fondo, a expandir tu producción y contratar gente. Prefieres esperar tecnología, tal vez, y hacerlo con tecnología. La pega del gobierno es incentivar la contratación, pero incentivarla, no obligarla. Ahí es donde se producen los problemas. Incentivar la contratación se hace incentivando la creación y formación de nuevos negocios que hagan que la demanda de trabajo crezca. O sea, que la oferta de trabajadores sea sobrepasada por la demanda y ahí van a aumentar los sueldos. Esa es la forma de aumentar los sueldos, aparte de impulsar la llegada de trabajo más sofisticado aquí en Chile, que traigan mejores sueldos ellos mismos. Ahí te empieza a subir la escala de sueldo. Tú no puedes obligar eso, tú no puedes obligar a mejores sueldos por regulación o por ley, eso es ridículo. Y tampoco puedes obligar a los empresarios puedes obligarlo por cierto tiempo a mantener a la gente, sin duda, pero no puedes obligar a los empresarios a contratar gente. Estamos hablando de relativamente libre mercado, digamos, lo que tenemos, digamos, si entramos a otros regímenes, hablamos de otras cosas, ¿no? Ahí los empresarios se salen. Ahí se salen, digamos. O sea, el punto es, tiene que haber una conexión entre capital y trabajo, empresario y trabajo, obviamente, y tiene que estar el incentivo por parte del gobierno de crear el incentivo, valga la redundancia, para crear trabajos. Y eso se define con la expansión de la demanda y por ende la necesidad de producir más. Yo creo que esa es la forma, en el fondo, no obligando, no regulando. O sea, hay que regular ciertas cosas, pero no obligando a contratar más o mantener a la gente. Eso también es un fracaso en donde lo hagan. Te genera mucho desempleo juvenil probablemente, que es algo que en Europa existe mucho, porque ¿a quién vas a contratar? En el fondo vas a probar si no te puedes desprender de alguien, o tienes muchas regulaciones para desprenderte de alguien, vas a contratar a alguien experimentado, no vas a contratar a cabros jóvenes, está claro eso. Eso te genera mucho desempleo juvenil, ¿no? Entre otras cosas, la flexibilidad te genera el empleo, que haya mucho empleo juvenil, que se emplea a las personas, que puedan aceptar o trabajar menos horas, un poco menos de sueldo en el fondo, a cambio de aprender y entrar, de hecho, al mercado laboral. Si tú lo empiezas a regular mucho, se crea mucho desempleo juvenil. Esa es la experiencia en otros países, en Europa, de hecho. En Europa está pasando eso. ¿Cuánto el desempleo juvenil en Europa? Es altísimo. Altísimo. En general, sobre todo en países como España, por ejemplo. España era 50 o 60%. ¿No? Absolutamente. Y la verdad es que empezando con sueldos de 700 euros para ingenieros. Que no le alcanzan ni pagar un piso. No, exactamente. Nada, ni para arrendar, etc. Entonces, la verdad es que es una tragedia porque hay muchos jóvenes que cuando quieren realmente, no sé, gozar de la vida, tener un mínimo de autonomía, independencia, etcétera, tienen que seguir viviendo con los papás o compartir departamentos, etcétera. En Estados Unidos también, ¿eh? De alguna forma. En Estados Unidos se pasa, y acá también, yo supongo, hay mucha gente que queda con los papás, ¿no? Está lleno. Obviamente, sí. No, claramente, no es un tema, pero yo sé que en España fue realmente, es un problema todavía, un problema porque el horizonte, digamos, es que recién a los 30, 32 años
uno puede ya decir, y eso habiendo trabajado en algunas partes y habiendo hecho prácticas y pololeos y todo, digamos, o sea, sí, como ganar experiencia y poder venderse, y a los 30 y tantos ahí van a ser, no lo van a pescar, pero complicado. Uh-huh. Súper complicado. ¿Cómo estás, Sub? Llegó el líder ¿Cómo táctico están, del equipo. chiquillos? Hola, Sub, ¿Cómo estás? feliz año. Feliz año Feliz a todos. año. Qué gusto. Que sea un Que sea un excelente año este excelente, 2022. sea un excelente año. Hoy Sub estábamos hablando, bueno, los dos que tienen más experiencia y bien ahora en las regulaciones actuales son ustedes dos, con Elena y Pablo. No sé, Pablo, en realidad, tal vez la puede ver desde un punto de vista más técnico, teórico, pero el tema horas, el tema incentivo al trabajo, ¿tú lo ves como incentivo el hecho de bajar a 40 horas en el trabajo? ¿Lo ves como un incentivo para las personas? ¿Realmente es un incentivo para las personas el trabajar 40 horas? Supuestamente ganando lo mismo, que finalmente lo que va a pasar es que los nuevos trabajadores van a tener que compensar con el nuevo sueldo el aumento de costo, el que sea, realmente no es tan relevante el aumento de costo. Depende del tipo de rubro. Absolutamente. Yo veo que está demostrado en la teoría económica que no se pueden hacer ese tipo de cambios. Finalmente lo que va a pasar es que va a disminuir de repente la calidad de los productos, van a mantener el margen los empresarios, o por el otro lado los mismos empresarios van a tener que empezar a despedir gente para mantener su estructura de costos y su margen en realidad de incentivos con respecto a las utilidades que tenían. Pensemos que igual los empresarios, por lo general y en especial en estos tiempos de distorsión económica de todo tipo, no están trabajando con altos márgenes, están trabajando justo para mantener los volúmenes. Uh-huh. Sí. Entonces finalmente no hay ningún incentivo para eso. Es más, yo conversando con bastante gente de terreno, nadie está pensando en hacer una ampliación de nada. Nadie, una no es, bodega, está clarísimo. claro. No hay inversión de capital, nada, cero. Manteniendo los inventarios justos, casi al límite. Y eso es más de lo mismo, seguimos con el mismo cuento, y la tendencia de mi punto de vista, que creo que se lo envié en el mail anterior, contesté en la tarde, era que, claro, no tuve un problema con el Proton Mail que me encriptan los mensajes de Zoom, no sé por qué tengo que arreglar un tema, porque funciona como con claves de criptográficas, así como una dirección de billetera digital funciona Proton Mail, entonces recién lo estoy cachando bien. Bueno, pero el tema es que eso, nadie está invirtiendo nada y hay mucha desconfianza de toda la gente en realidad. Eso es, mucha desconfianza, todos están liquidando activos de todo tipo de vehículos, hasta propiedades, para estar primero líquidos, no es algo que uno se vaya a ir mañana, pero para estar líquidos porque hay mucha incertidumbre y en todos los grados, no estoy hablando de grandes empresarios, los grandes empresarios ya sacaron la plata. ¿Eran cuántos? 60.000 millones que se fueron. Y ahora queda para mí la gente de la fuga de cerebro o de trabajadores calificados que ya están viendo liquidar cosas por si acaso. ¿Cachai? Eso es lo que conversemos eso en el tema principal de las proyecciones gigantescas que vienen, como para cerrar el tema y pasar a este tema que es lo más interesante, yo creo que es lo que más nos convoca. El tema de las 40 horas, para mi gusto, personalmente creo que es las 40 horas es el resultado no es el inicio es el resultado de políticas públicas, de políticas pro empleo, de mejorar la calidad del empleo, de mejorar la productividad de la gente y por ende los sueldos generales de la gente. Lo que les permite tener mejores lugares, mejores espacios, mejores formas de pasar su tiempo de ocio, su tiempo familiar, y por ende lo van a demandar finalmente. Y yo creo que hay que mejorar los niveles primero de ingresos, de productividad y espacios públicos, de transporte, descentralizar tal vez algo, y eso te va a llevar a las 40 horas, que la gente pide las 40 horas y que sea completamente natural. Entonces, los trabajadores, los mismos empleados van a decir, oye, ¿para qué están dando vuelta a papel? Si ya se hizo las cosas, ya se hicieron. O dando vuelta a temas productivos. Si hay mejores tecnologías, mejores maquinarias, etc. Yo creo que ese sería el foco para mi gusto, partir por las 40 horas o colocar 40 horas como el inicio de la mejora de calidad de vida. Súper tirado a las mechas. Finalmente
y finalmente genera inflación para las mismas personas que están, entre comillas, ahogando acá Boric o su programa, que les quiere dar más tiempo de ocio con sus familias, pero finalmente a ellos mismos son los que más le afecta la inflación de bienes y servicios. Entonces, ellos mismos al tener menor productividad toda la economía, los agentes económicos, todos esos bienes y servicios, cuando va a haber más escasez y hay menos margen, finalmente se produce una mayor inflación. Entonces, Ahí finalmente Pablo, está afectando a ese sector. Pablo es el más seco, pero finalmente tenéis que producir cuestiones, pues. Si no, no podéis dar plata, no, tenéis que producir cuestiones. Eso es así. No sé qué hubiera el Pablo en la parte más teórica, esa es mi reacción. Alguien se tiene España, que en el subir al fondo, árbol a tenéis que bajar las producir manzanas. más, tenéis que producir más. yo- Sí, eso es todo, digamos, sí. Sí, yo coincido mucho con la observación que tú haces de un punto de vista orgánico. Ahora, el problema que tiene el proyecto de las 40 horas es un error teórico muy importante, que es que tú no puedes regular al mismo tiempo cantidades y precios. Eso Ya. siempre te va a generar algún tipo de problema. O controlas cantidades o controlas precios, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo que quiere ¿Cómo hacer hace? esta gente es que tú vas a controlar la cantidad de horas a trabajar y además quiere regular el precio a pagar por esa menor cantidad de horas. Ah, ya te entiendo, claramente ¿Ya? ya. Claro, entonces Claramente es que, es que me molesta mucho porque, a ver, esto no es una idea creada acá. Esto no, es no, una no, idea de la del siglo gente. XIX probablemente, ¿no? Claro, es una idea que proviene del keynesianismo, en que creen que los costos determinan los precios, Claro. y no que son los ¿Mm? precios los que determinan los costos. ¿A qué voy? Esto incluso lo escuché a Interesante. un diputado argentino de apellido del Caño, que es lo más ¿Mm? marxista que hay, porque ellos en su cabeza dicen lo siguiente: miren, el problema de la cesantía nosotros lo vamos a resolver de esta manera. Vamos a bajar la cantidad de horas que va a trabajar cada individuo en el mercado laboral, de modo tal que entonces para un mismo trabajo vamos a necesitar más gente. Y de este modo vamos a resolver de modo centralizado el problema del desempleo. Lo que Sí. esta gente no entiende en esa derivada particular es que no funciona, que tú controlando una variable no vas a desorganizar las otras, porque esto es un sistema que funciona en un equilibrio general, no en un análisis de equilibrio parcial. Ahora, Ujú. para hacer un poquito más concreto la opinión y el análisis, a ver, ¿cómo yo veo esto? Para mí, los precios significan coordinación. Es una señal, es una información. ¿Qué información te da que algo de un precio en particular es la relación entre la oferta y la demanda respecto en un momento temporal respecto de un producto terminado? ¿Mm? Y para mí, los salarios, lo que se paga por el trabajo, también es un precio. Oferta de demanda, sí, está clarísimo. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Significa que si tú pretendes regular entonces el precio a pagar por un determinado trabajo, un precio superior, ¿qué es el problema que tiene, por ejemplo, las políticas de sueldo mínimo? Lo que está provocando con eso entonces es que vas a provocar un exceso de oferta en el mercado laboral y va a haber determinada gente con menor expertise para poder llenar esos cupos de trabajo que no van a poder hacer esa cualificación de entrada y por tanto van a quedar cesantes, que es lo que muy bien explicaban con el problema del paro juvenil y que el Estado pretende resolver asignando subvenciones. ¿Y qué es lo que pasa al revés cuando tú controlas precios? ¿Qué es lo que pasa en el mercado de bienes o de alimentos, como en el caso argentino, que cuando tú pones un techo máximo al precio que tú le puedes asignar a un producto, finalmente creas un exceso de demanda, te reduce la oferta neta del producto y finalmente vas generando escasez y un mercado paralelo, en fin. Entonces, para efecto concreto de la política de la reducción de la jornada a 40 horas, si tú vas a bajar a 40 horas pretendiendo pagar el mismo precio por ese trabajo que no te va a otorgar mayor productividad, lo que vas a provocar en el fondo es cesantía. Y el delito que tiene esto, lamentablemente, es que lo que no entiende la gente que está dentro del Estado, o que estará dentro del Estado, es que, insisto con el título, son los precios los que determinan los costos, y no son los costos los que lo determinan el precio. Eso es teoría subjetiva del valor. Entonces tú no puedes infinitamente asignar costo para después traspasarlo a precio, porque si después
tu producto no tiene una demanda para la oferta que estás generando, tienes que ajustar. ¿Y cómo ajustas las cantidades? Si no puedes tener la misma cantidad de ventas que tenías originalmente, tienes que pedir gente, porque tienes que hacer que las empresas o el mercado laboral sea flexible, porque si es rígido, si no pueden traspasar esa diferencia a precio y no tiene una demanda asociada, quiebran. Que es más o menos el fenómeno que estaba pasando en Argentina cuando, por culpa del coronavirus, se les estaba prohibiendo despedir. En fin. En resumen, va a pasar lo mismo que pasa con estas políticas. Más cesantía lo van a intentar resolver con más subvenciones para poder incentivar la contratación, pero no yo me acuerdo, no sé, tú que tenés que cachar mucho más, Pablo. Yo me acuerdo haber leído y estudiado libros de teoría de precios, que eran unas fórmulas de mierda. Y tú cuando entras al mercado real te das cuenta que el precio te lo coloca el mercado. Esas fórmulas valen champiñón, güey. Claro. Sí. Pero podés dejarlo de adorno los libros. ¿Qué cantidad de pérdida Ese es un típico gráfico de mercado laboral. No sé si se acuerdan, si lo vieron, el típico gráfico de mercado laboral, donde tenéis mercado laboral acá, precio o salario, y abajo tenéis cantidad de trabajadores. Y aquí tenéis la oferta con tendencia positiva y la demanda con tendencia negativa. Entonces, si tú fijáis el precio, que es lo que está hablando Pablo, sobre el punto de equilibrio, finalmente tenía un exceso de oferta contra la demanda. Entonces eso se llama desempleo, y eso es lo que lamentablemente se está generando, que está arriba en las dos, sobre las dos curvas. No sé si se acuerdan, si lo han visto, pero en gráficos pero en realidad hay mucha teoría económica que no se sostiene o que no tiene ningún sentido. Cuando tú lo ves en la realidad, te das cuenta que si te bajan las horas en el fondo de regulación, sobre todo para la gente que trabaja en turno, o sea, que tiene la planta ocupada 24/7, que son las más productivas, tienen que armar un turno completo nuevo. Imagínate el costo. Claro. Es gigante. Y probablemente en esas empresas productivas el costo mayor sea las materias primas y la energía, pero es relevante el costo de mano de obra. Entonces, como bien decía, ¿cómo mejoramos los salarios? Tenemos que aumentar explosivamente la oferta de empleo. Sí. Para que supere entonces la cantidad de gente que puede ser absorbida por esos nuevos puestos de trabajo, lo que obliga entonces necesariamente a ajustar los salarios al alza. Por eso es que es tan importante que en la medida que la economía expanda, crezca, voy a decir sanamente, para que no se entienda como el efecto que está viéndose actualmente con el IMASEC, que en realidad siempre lo hemos conversado, que tiene otro efecto. Eso es lo que promueve que el salario real, eso es lo que promueve que el salario real aumente, crezca. Claro. Cuando no ocurre de ese modo y tú fijamente solamente regulas un precio, vas a provocar el efecto del otro lado de la moneda, que es eso, vas a provocar entonces un exceso de oferta de mercado laboral. ¿Y cuál es el pecado con esto? Que si tu economía además no crece, o sea, los ingredientes están todos vistos, vas a aumentar los costos laborales, ¿ya? Van a aumentar la cotización teóricamente al 20%, que es lo que decía la reforma. Van a aumentar los costos laborales entonces ahora también por lo del proyecto de 40 horas. Van a aumentar los impuestos, porque quieren aumentar la recaudación a 8 puntos del PIB. ¿Quién va a invertir? Si no invierten, que es lo que conversaban sobre que no están invirtiendo en bienes de capital. Si nadie invierte, no se están generando nuevos empleos. Por tanto, están aumentando tremendamente los costos, no los van a poder pasar a precio, van a reducir las ventas, van a tener que liquidar gente. Si así funciona, siempre ha funcionado así. Es teoría económica básica. Pero claro, como tienen esta obsesión del control centralizado, creen que, lo hemos conversado muchas veces, que porque dicen o prohíben o permiten cosas, ellos creen que pueden condicionar la realidad, porque es una construcción social, lo que es absurdo. Como el papel aguanta todo. Sí. Claro. Pero hay un tema también, siendo un poco más provocador, yo he dicho muchas veces, digamos, que los sueldos se fijan en China. Ahí donde producen todo. Entonces, si yo quiero producir algo, o sea, obviamente es una provocación, pero que tiene su lógica. Si quiero producir algo en Chile, en lugar de importarlo, ¿cierto? Bueno, yo tengo que ser competitivo. Entonces, Chile tiene esa economía extremadamente abierta, con tratado de libre comercio y todo, donde los productos llegan
sin pagar aranceles, entonces directamente expuesto a recibir productos, digamos, a un costo bajo, que no va a ser distorsionado por un arancel aduanero elevado. Y entonces, claro, si yo quiero hacer zapatos, juguetes, cualquier cosa, ¿cierto? Vidrios, ventanas, no sé, cualquier cosa, se hace en China, y ahí sabemos que los sueldos son bastante más baratos, hay subsidio de combustible, hay muchas cosas adicionales, ¿cierto? Pero eso obviamente es una tremenda presión sobre el empresario chileno que quiere fabricar algo acá. Si no, la tentación obviamente es importarlo. Tú transformas, y muchas industrias se han transformado de productores en importadores y distribuidores, ¿cierto? Porque Pero, es mucho más barato. Hay algo que me extraña mucho, eso cuando tú lo ves a nivel macro. Es cierto que tú importando de China y no produciéndolo acá, que es algo que tiene muy clavado en la cabeza la gente más de industria, en el fondo, que quieren industrializar Chile y todo el cuento. Claro, tú dejas de producir trabajos probablemente aquí, pero estás trayendo cosas extremadamente baratas y eso beneficia directamente al bolsillo de las personas. Nunca he entendido esa ecuación que hacen. Vamos a producir las cosas acá y se las vayan a vender al doble, el triple de precio a la gente de acá. Es que vaya a poner barreras en cereales. Esa cuestión no la entiendo. Es la paradoja que el propio trabajador busca el producto más barato. Entonces, perjudicando a otro trabajador, ¿cierto? Que habrá tenido que reducir su sueldo para ser competitivo. Pero por eso, sí. Si tú, dale, estoy bien, estoy contigo. Sí, por supuesto. Sí, está bien. No, dale, sorry. No, pero era eso, digamos, mi comentario, que la serpiente se muerde la cola, el trabajador pide productos baratos, entonces que está explotando entonces a otro trabajador que está rebajando su sueldo para ser competitivo, ¿cierto? Entonces es un tema que nadie va a decir, no, voy a pagar el producto más caro porque se paga mejor al trabajador. En gran parte es así. Lo que pasa es que esa es una decisión individual, todos tomamos decisiones individuales, vamos a comprar lo más barato a igualdad de calidad, en el fondo, probablemente. O sea, obviamente vamos a elegir lo más barato, a igualdad de calidad, en el fondo, a igualdad de utilidad, yo conveniencia. Tengo un punto ahí, porque si bien lo que dice Janet está muy bien en el tema de que si sale más barato, obviamente en China hay que traerlo más barato y por lo tanto beneficiamos al consumidor, muy bien. Y no es los malos de que destruye la industria chilena, como pasó, no sé si han visto la serie de los 80, donde Juan Herrera se tiraba hacia unos uniformes caros y al final los chinos se lo comían. Es porque finalmente, en mi punto de vista, las ventajas competitivas no están en esa industria en Chile. Lamentablemente, como ustedes quieran, allá en China le pagan con un plato de arroz y acá no. Y es una ventaja competitiva aunque sea asesina. ¿Me siguen? Claro. Entonces, finalmente hay que buscar en Chile, con tecnología, con incentivos en, no sé, incubadora, etcétera, donde se crean rendimientos marginales crecientes en cada factor productivo dentro de una industria. Por ejemplo, no sé, en la fruta por algo las exportamos, porque nadie nos puede importar fruta porque somos mucho más baratos porque tenemos los campos. Porque está de contratemporada. Entonces, está de contratemporada, pero es que también es una ventaja competitiva eso. Sí, claro, así es. Sol, etcétera, ¿cachai? Pero, por ejemplo, como han existido tantas trabas, que es lo que yo puedo conversar con impuestos, con benzina, con todo, han destruido mucho del monopolio, llamemos, de la palta, etcétera, porque finalmente está entrando la peruana, la mexicana, porque llegaban más barato, porque aquí se empezaron a aumentar los costos por impuestos, por todo lo que ustedes quieran, y nos hicieron menos competitivos. Pero antes era imposible que entrara una mexicana, imposible que entrara una peruana, y le dieron la facilidad de los otros países de crecer, de crear más terreno y superficie de plantación, etcétera, hacerse más competitivos, y acá al revés, hicieron todo lo posible para que los productores fueran menos competitivos. Entonces finalmente pasó eso, y así todo. La palta, por ejemplo, mexicana viene con 30 días de frío, es una basura, te dura 3 días al aire libre y después se despala o se te cubre, claro. Y la peruana aguanta un poco más. Pero a lo que voy yo, en el cobre, creo que, no soy experto en el cobre, pero creo que también nosotros teníamos ventajas competitivas gigantescas, y creo que Perú ya está con el cobre, no sé si hay otros países. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hicimos la pega nomás, no hicimos la pega, claro, no autosubimos los costos, por la desigualdad, por el beneficio social y la paridad y la agua que quieran,
y nos hicimos menos competitivos. Y entraron los otros a competir porque vieron un nicho donde había más margen. Y eso es lo que está pasando Puesto hoy en día para mí. puesto y ley de, Claro. de los minerales, parece que Claro, y a con mismo esto termino. esfuerzo trae más. Para mí, yo tengo un switch bastante importante que yo digo, Chile ya tomó una tendencia a la baja por todo lo que me hablan en todos los live y en tu blog en especial. Y hay que asumir que entramos en una tendencia a la baja. Algunos lo surferían, otras se moverán de la ola, lo que ustedes quieran, pero hay que asumir que estamos en esa. Y nada, pues, hay que ver cómo se... Uno si está en el país, cómo la pasa, y lo otro es si estáis fuera de la ola, es decir, irte a otro país donde se incentive la producción de bienes y servicios, donde el Estado te empieza a ayudar, donde se premia el capitalismo. Lo que hablaba, ahora sí que termino, lo que hablaba con mi hermano la otra vez. Me decía, pero yo le decía, no, estoy viendo otros países por X razón, por esto más el tema sanitario que es importante para mí. Y me decía, bueno, pero allá puede llegar el comunismo, en el X país. Y yo decía, no va a llegar el comunismo. O sea, o tal vez tengo 10 años para que llegue. ¿Por qué? Porque el comunismo llega a los países ricos, viejo. Porque ahí tienen que robar. No puede llegar un país pobre a robar o que está recién creciendo, ¿me cachai o no? Sí. Entonces, llegó a Venezuela cuando eran los jeques árabes. Ahora hoy día los venezolanos, disculpe que les diga, están pidiendo plata en los semáforos. Llegó a Chile desde el 2014 que llegamos al cenit o al punto de inflexión con Bachelet 2. Y empezó en la escuela y todo lo que quieran de la batalla cultural. Y ahora, desde mi punto de vista, hay que ver, no sé, territorios donde están pasando la pobreza a empezar a crecer, y ahí estáis ganando, lo que yo veo por mi hijo, estáis ganando unos 10 años para mis niños que vivían en un país que va en crecimiento, que fomenten el capital, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo estoy viendo. Oye, vamos a la jefa, vamos al tema principal, que este es importante, justo con el enganche de... Vamos al tema principal de conversación, que es un poco las proyecciones generales post-caña electoral, o sea, ya con la mente más fría, lejos de la emoción, en el fondo, de las elecciones, y listo, ganaste, se da lo mismo. A esta altura da lo mismo, hay que ver cuáles son las proyecciones. Y no sé si la semana pasada o antepasada hicimos unas proyecciones respecto de lo que nosotros podíamos ver en términos de la trayectoria del país general, ¿sí? Que era un poco el desequilibrio fiscal y la trayectoria de gasto que veníamos trayendo, y que al menos yo personalmente no veo por qué va a cambiar esa trayectoria, no veo ningún incentivo para cambiarla. No solamente aquí, en todo el mundo está lo mismo, ¿no? No es que aquí seamos especiales o que no hayamos mandado las partes, en el fondo, lo que estamos haciendo. No, en todo el mundo está pasando exactamente lo mismo. A los gobiernos se les soltaron las trenzas con el bicho y empezaron a colocar incentivos monetarios a todos, en el fondo, ya a todos. Y eso obviamente ha desatado muchos temas adicionales a los encierros y a los lockdowns con las cadenas logísticas. Entre otras cosas, ha aumentado mucho la inflación por meterle lucas o cantidad o dinero sin la contraparte productiva. La gente se le está pasando plata por no hacer nada, ¿bien? Porque obviamente están encerrados. Y eso te va a detonar la inflación, claramente. Que es un poco lo que vimos acá con el IFE. Muy a destiempo el IFE. El IFE debe haber sido esto el año antepasado ya a esta altura, el 2020, cuando estaban los encierros, cuando no se estaba produciendo nada. Y por lo tanto no había nada en que gastarlo. Era como una ayuda para pagar servicios, cuentas, etc. Este año, o el año pasado ya, hicimos casi lo mismo, en el fondo, que todo el resto de los gobiernos de los países desarrollados que están en la misma trayectoria. Y salió el informe, no recuerdo si fue el viernes o el jueves, el informe de DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos del país, donde decía que básicamente ya hemos gastado un 8% más de lo presupuestado, entre 6 y un 8%, no recuerdo. Que es esto astronómico, que nuestro gasto actual, que la deuda era de 100 billones la deuda total del gobierno se está llegando a los 100 billones, o había pasado los 100 billones de dólares por primera vez en la historia del país, y que se está acercando al 37% del PIB,
pero más críticamente que la trayectoria del gasto en relación a los ingresos estaba en 6 a 8%, si mal no recuerdo, y que la recolección, tal como la habíamos discutido muchas veces, está en 21,4%, con una actividad económica pero extraordinaria. En décadas no habíamos visto así. Igual recolectáis 21%. En esta pasada, por lo tanto, la premisa que habíamos configurado en anteriores programas, de que da lo mismo, en el fondo, los esfuerzos que tú hagáis, y un poco da lo mismo también la actividad económica que tú tengas, vas a recolectar lo mismo, en el fondo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que tenemos una trayectoria de gasto insostenible. O sea, gastar 6%, 8% más de lo que tú tienes presupuestado, y peor aún en ingresos, es insostenible. O sea, 2 o 3 años de eso ya no tenéis vuelta. Y en la foto actual, que es un poco lo que pasa en la foto actual, está bastante bien, no es terrible. En la foto actual es un 35, 37% de deuda en relación al PIB. No es para morirse. La tasa de impuestos de las más altas del mundo, pero también está recolectando bastante, en términos absolutos. El problema es la trayectoria. La trayectoria que llevamos de un déficit, un déficit estratosférico, o sea, 8%, 8% es gigantesco. Uh-huh. Y esa es la trayectoria que llevamos, y no veo por qué un gobierno que se define como muy populista a sí mismo, populista en el sentido de promover muchas cosas, ¿por qué va a cambiar esa trayectoria? No tiene ningún sentido cambiarla. Y para mí es un poco irrelevante ahora quién esté en el gobierno, de verdad. Yo creo que habría dado lo mismo Kast en ese apartado, en el de la economía. Tal vez le habría puesto un poco de freno de mano, pero no mucho, y a un tren que de 1 millón de toneladas en vía hacia la baja, en el fondo, o sea, en trayecto descendente, da lo mismo, en el fondo, que tal vez le había puesto un poco de freno, pero da igual vaya a llegar a donde tenés que llegar con eso. Y tal vez la administración de Boric no le ponga freno, nada, digamos, suelta el freno, y le ponga acelerador incluso, digamos, pero la trayectoria es la misma, y tampoco va a cambiar la inercia, eso, para mi gusto. ¿Y la inercia de eso cuál es? Un déficit estratosférico, un manejo fiscal horrendo, déficit fiscales gigantescos, y eso te debería detonar más temprano que tarde una rebaja de clasificación. Así de simple, ¿no? Y eso te altera creo yo, te altera toda la estructura de capitales internos, porque la base de los capitales internos en Chile es la deuda de gobierno. Ahora, se construyó así desde 2008, con la AFP en el fondo, y con la subida de la deuda interna, la emisión de deuda interna, y ya llegamos a niveles en los que es muy relevante para el capital chileno, para el mercado de capitales, y que te rebajen la clasificación de esa deuda a no de inversión, te detona múltiples cosas que no sabemos las consecuencias, por un lado. Y por otro, tengo la duda, ahí tal vez un poco se aminora eso, tengo la duda si son capaces de aprobar las alzas de impuestos que supuestamente te generarían la prudencia fiscal. O sea, ok, vamos a reventar la black corporativa, pero vamos a reventar a los ricos también, no sé, a los empresarios, impuestos, y con eso vamos a compensar. Ya vimos que no es así, vimos que da lo mismo tus tasas de impuestos, digamos, recolectáis siempre lo mismo con relación al PIB. Lo que pasa es que tú ahí bajas la actividad económica. Por lo tanto, en términos globales, tú recolectas menos, independiente que el porcentaje con respecto al PIB se mantenga. Y esa es mi apreciación. En el fondo, un poco da lo mismo la administración Boric en el sentido de la trayectoria, no va a cambiar. La velocidad del punto de llegada puede ser diferente, pero la trayectoria para mí es la misma. Vamos derecho, igual que todo el mundo, y eso no tiene que ver ni con Boric, ni con Piñera, o sea, todo el mundo está haciendo lo mismo, está adscribiendo a esta teoría monetaria moderna de tirarle plata a todo, ¿no? Y que pague Moya, da lo mismo. Que pague. Después vemos que paga, y voy a tirar un plato. Es impresionante cómo efectivamente se está creyendo que no va a haber consecuencias.
porque no ha habido consecuencias, digamos, como a corto plazo. Prácticamente uno dice, bueno, tiro toda la plata que yo quiera y no hay tampoco una hiperinflación o, claro, una inflación transitoria, pero que se puede explicar, digamos, técnicamente por la pandemia, por como la ruptura de la cadena de, como de abastecimiento, todas esas cosas. Pero efectivamente están tirando dinero como si no hubiera mañana y como si no hubiera ninguna consecuencia. Y hasta el momento tienen razón, ¿no? Es impresionante. La verdad, y eso es otra cosa que me llamó mucho la atención del recuento del año pasado y proyecciones para el próximo año. Y como siempre leo prensa de diferentes lugares, en diferentes idiomas, digamos, que he entretenido, pero es impresionante cómo todo está alineado. O sea, eso lo hemos hablado varias veces, digamos, del plan, ¿cierto? En general, Maestro, pero hablan exactamente de la misma cosa en países ricos, en países más pobres, lo que sea, ¿cierto? Es la misma agenda con matices. Es realmente impresionante. Me llama mucho la atención y cada vez más, pero es como si realmente uno quisiera decir que hay una guerra y que hay que poner todos los recursos ahí como para combatir esa guerra, o sea, combatir el enemigo, etcétera, pero que aquí es que como no hay guerra, o sea, que todo eso va claro, a la gente, etcétera, darle como un alivio o algo así, pero sin alterando completamente la escala de valores. Es impresionante. La verdad es que... Lo interesante sería saber, y pues sería bueno que Pablo nos explicara un poco de teoría, pero ¿de dónde sale esta teoría tan penca, digamos, de que podéis imprimir dinero, voltear dinero a la economía sin consecuencias, en el fondo? Porque eso es lo que están pensando, eso es lo que se está viendo en todo el mundo, que es la teoría, no sé si keynesiana o monetaria, o una combinación de ambas, no lo sé, pero es impresionante lo irresponsable que es eso, y no sé de dónde sacan que puede funcionar eso. ¿Cuándo funcionó primero? Si es que funciona alguna vez, no creo, ¿eh? No sé cómo lo has visto, Pablo. No, nunca ha funcionado, de hecho. Claro, sí es cierto, nunca ha Gracias, funcionado. Pablo, gracias. Claro, de hecho eso es teoría monetaria moderna incluso. Teoría moderna, sí. Claro, que pretenden que tú puedes financiar los gastos imprimiendo hasta el punto entonces que empieza a haber inflación, y cuando aumenta la inflación ellos aumentan los impuestos para así quitarle que el sistema, y así es como terminas viendo una realidad como la Argentina, en la que a pesar de tener mucha inflación tiene impuestos para las personas que trabajan en blanco del 70%, y a pesar de eso la inflación sigue existiendo de forma descontrolada, un promedio anual del 50-60%, claro. Asesino los impuestos. Y ese es el efecto macro que tú puedes ver, que después tiene niveles de pobreza morboso, 50-60% de pobres y subiendo. Entonces, todas estas cuestiones de la ingeniería económica, ingeniería financiera más que económica, tiene su raíz en el keynesianismo, que Keynes fue el que destruyó los pilares del pensamiento económico que venía en tendencia desde los autores clásicos, y generó un oscurantismo económico, entre comillas, hasta los años 60-70, hasta que se levanta Friedman y combate con fundamento cada uno de los postulados de la teoría general de Keynes, y realmente reconduce un poquito del camino, pero por ahí va. Ese es como más o menos el origen de esos descalabros. ¿Tú dices que cambió con Friedman? Yo no sé, ¿no? Tal vez se Friedman replanteó un poco con Reagan, tal vez puede ser, pero ahí criticaron mucho a Reagan después porque había duplicado ¿cómo se llama? La deuda general del país, pasó de 1 trillón a 2 trillones, me acuerdo, pero nunca dijeron que el Banco Central puso unas tasas asesinas de 18%, eso es lo que hizo duplicar la deuda, no tenía nada que ver las políticas fiscales de Reagan. No, claro, pero bueno, venía Estados Unidos arrastrando un problema fiscal importante de toda la época post-crack del 29 hasta que terminaron en la reforma de 71. Claro. Eran 40 años de experimentación con la lógica de la teoría monetaria moderna. Estaría bueno en el futuro hacer un programa donde podamos contar lo que promovía ¿La historia Keynes, monetaria?
¿Mm? sí, de lo que promovía Keynes y cómo Friedman le rebatió en argumento teórico hasta reconducir el pensamiento de las líneas económicas de la época. Pero sí, bueno, del año 71, cuando ya Estados Unidos tenía niveles de deuda que no podían desafiarse con el porcentaje de oro que implicaba la economía de la época, y terminan haciendo los cambios monetarios del Con 71 en Bretton adelante. Woods. Por eso siempre te produce Para yo, mí, me acuerdo para mí es haber el leído punto de inflexión. ¿Mm? ¿Cuál? Que para mí es el punto de inflexión cuando sacaron Bretton Woods. Ah, obvio. O sea, Sí, ahí eso hicieron la libre flotación, pues ahí sacaron el Sí. estándar oro de los Y ahí le intercambios pusieron pum a internacionales. imprimir para Y financiar fíjate gastos que las gobierno. teorías, las teorías económicas son todas pre-Bretton Woods, o sea, pre-71. No incorporan el efecto tipo de cambio. Es increíble eso. Por eso siempre he comentado que las Sí. teorías económicas son pésimas, porque no están basadas en una economía de hace 50 años. Que no existe ya, pues, no existe la libre flotación, es desde el 71, y las teorías económicas incluyen, incluso en el tema del PIB, del cálculo de los PIB, incluyen un estándar oro para intercambios internacionales. Está implícito eso, es rarísimo eso. Oye, Pablo, yo leí alguna vez, y es súper interesante esto como efecto. Creo que el efecto Graham de un economista, un abogado del rey de Inglaterra, no me acuerdo cuál era, que es el efecto Graham, que el dinero malo saca el dinero bueno de desplaza al bueno. circulación. Claro. Que me parecía súper interesante porque en el fondo lo que pasaba es que antes, como el dinero era físico metal, los gobiernos para su forma de imprimir en el fondo dinero, a diferencia ahora que es digital, en esa época le bajaban la ley a las monedas. O sea, lo combinaban, por ejemplo, al principio podían haber sido 100% de plata y después lo hacían, no sé, 30% de níquel y 70% de plata. Esa es la forma de depreciar en el fondo la moneda. Entonces, ¿qué hacía la gente? Guardaba las tiradas de moneda con 100% plata y hacía circular las de menor denominación, las de menor porcentaje de metal de alto valor. Y me recuerda mucho el tema en esta época actual, lo que pasa el dólar, por ejemplo, con la moneda local. Cuando la moneda local se empieza a depreciar, el dólar es el que empieza a ser guardado y la moneda local empieza a circular, es lo mismo, el mismo efecto. Ese se llama hoarding. Es muy interesante y como proyección general en el fondo de lo que potencialmente podamos ver si esta trayectoria sigue. ¿Cuál es esa trayectoria? La trayectoria es mucho gasto fiscal, muchísimo gasto fiscal, tomando deuda al principio, porque primero van a tener que tomar deuda y después van a ver cómo lo pagan. Van a tratar de pasar estas leyes de impuestos, de alzas de impuestos. Entonces la combinación de alta deuda fiscal para compensar estos programas o la trayectoria que llevamos, junto con impuestos asesinos, al menos están presentados, es en principio muy deflacionario. En principio. Porque la gente va a tender sobre todo la gente que maneja capital, va a decir lo que dice. Queremos ver cómo se vienen las cosas, junto en la plata. Veamos si lo guardan en el dinero bueno o dinero malo, que serían dólares en el fondo, o euros, no sé, o franco suizo, y circulan pesos en el fondo, que yo creo que ese es el estado de cosas en Argentina. Yo creo que no es nuestro estado, creo, supongo, a pesar del alza del tipo de cambio, por otras razones todavía. Pero se me hace muy deflacionario, es tan inflacionario, que significa alta inflación, pero baja actividad económica. La gente tiende a no participar de la economía, pero los precios empiezan a subir por factores tal vez internos y otros externos, obviamente, el tema de la logística. Ese es un poco el escenario para los próximos 2 o 3 años probablemente. No sé cómo lo ven ahí ustedes. Ese es mi escenario base. Hay una cosa súper interesante en lo que tú dices, que cuando tú ves los comentarios, que son siempre muy interesantes, en un sitio como Zero Hedge, que bueno, gente
a veces, digamos, que opina, etcétera, pero dicen, ¿cómo puede haber gente que está valorando el dólar cuando no vale nada? Porque ellos en Estados Unidos ven también la inflación y la devaluación de su propia moneda, y entonces ellos mismos dicen, bueno, el dólar ya no vale nada, ¿cómo hay gente que se refugia en el dólar cuando no vale nada, ¿cierto? Entonces ahí dicen obviamente que hay que tener oro, bueno, también son sitios a veces respuestas un poco orientadas en los artículos sobre todo y en los comentarios, pero es decir... Es un poco austriaco, ¿no? Es un poco austriaco, Zero Hedge. Es sí, un poco austriaco, bien, la escuela claro. austriaca. Exactamente, claro. Y entonces, pero claro, con Mises, etcétera, entonces es muy, muy interesante de ver cómo las monedas en realidad son relativas entre ellas. Si dos monedas Así van en es. picada, bueno, no se aprecia, La que no cae se más devalúa. lento. Exacto, entonces, La que cae más lento. claro, nosotros, digamos, el peso a lo mejor está mucho más en picada de lo que uno piensa porque se está aferrando a un dólar que también va en picada, ¿cierto? Entonces, pero relativamente el dólar se ve más fuerte, ¿no? Entonces... Es Yo creo que interesante eso, el 70% de los dólares físicos, sobre todo las notas de 100, los 100, los bills de 100, están fuera de Estados Unidos. Sí. Es impresionante eso, y una diferencia que hace Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, que es el centro económico del mundo, y que hasta ahora lo puede hacer, es que la mayoría de lo que imprime la Fed, o de lo que imprime el gobierno federal, sale del país. Por lo tanto, no afecta la inflación en el país. Eso te No, da lo mismo. que Todavía aún. exporten la inflación. Exporten la inflación y nosotros Exacto, tenemos que sí. comernos al tiro nuestra propia inflación. En cambio, por eso Estados Unidos finalmente la exporta y se divide en todos los países del mundo al ser la moneda dura. Hasta el momento. Es un fenómeno, hasta el momento, exactamente. Por eso comentaba, hasta el momento. Ese es la gran ventaja que tiene Estados Unidos, que tiene la unidad monetaria y contable mundial. Que todos usan eso, por lo tanto, todos lo necesitan en todo el mundo, y es un street mining, se llama eso, que es un poco extraer capital de Estados Unidos. La deuda, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, la deuda, cuando tú emites mucha deuda de gobierno, es capital que se está yendo del país sin producir absolutamente nada. Cuando tú llegas a niveles de deuda en que pagas probablemente, no sé cuánto está pagando Argentina, pero que de lo que recolectas pagas 70% en intereses, eso es completamente ridículo. Ya ahí está te fuiste al patio de los callados. Pero yo creo que en Chile igual estamos muertos. Ese es mi diagnóstico, estamos muertos. Y de hecho lo hicieron muy rápido, desde el estallido social, retiro y ahora Boric. Haciendo alusión a Zero Hedge y al club de la pelea, con suficiente tiempo todos tenemos esperanza de vida cero. Sí. Sí. Yo creo que sí, pues bueno, la trayectoria que llevamos fiscal es horrenda, sí. pero finalmente todo va así, todo termina en esa forma. El punto es qué tan rápido, y qué tan rápido, cuáles son los hitos que nos pueden ir indicando la trayectoria. Yo creo que el hito para mí súper relevante es que aprueben los impuestos asesinos que están pensando. Eso ya ahí te marca una bisagra. Mientras no aprueben eso, solamente... La luna de miel va a durar 6 meses, un año, tope acá. Tope, un año. Yo creo también, sí. Tope, ya, pero así me sorprendería que dure un año. Que no se le empiecen a disparar todos los ratios macroeconómicos. Y rápidamente vamos a ver las tensiones que se van a producir, primero en cosas bien puntuales y después, digamos, prácticamente en todo. Así lo veo yo, porque van a haber, digamos, pequeños puntos así y realmente ideológicos, ¿eh? Diciendo, bueno, pero si la plata está, es cosa de, ¿para qué nosotros nos vamos a medir si estamos aquí para regular las cosas, para cambiar, digamos, 50 años de abuso, ¿cierto? Entonces, hagámoslo, está ahí la plata y está la gente, entonces, y otros van a decir, no, tenemos que medir las cosas, etcétera. Y bueno, y hay gente que dice, no, en 100 días tienen que mostrar quiénes son, ¿ah? Y para qué han sido elegidos. O sea, le estamos pasando la corporativa sí, pero le estamos pasando la corporativa. Dale. Sí, dale. Le estamos pasando la corporativa a los muchachos, al Dream Team, así que vamos a ver cómo la gastan, pero
probablemente no se van a restringir nada. Después van a ver cómo la pagan. El punto es si se demoran mucho en esas gestiones de políticas, que son netamente políticas, obviamente, de aprobar los ingresos permanentes para los gastos permanentes de la Black, si se demoran mucho en eso, podemos tener problemas en la calificación de deuda. Que yo por eso digo que acá va a ser más rápido. Fíjese en los precios de la energía, en especial combustible, ya no hay nada bajo lucas, nada. Digo en lo refinado, que son la benzina. Y lo otro, también hay un hito, es un pequeño hito, todavía hay que esperar unos meses más, pero un pequeño hito que ya los autos usados empezaron con la tendencia a la baja. Oh, lo vi, sí, hoy día lo vi en el Twitter. Sí, entonces cierto, ¿qué pasó? Todos esos rachs de azúcar que pagaron las primeras letras, lo que sea, ¿me cachai? Entonces van a empezar y todavía no asume el hombre, entonces, que al verano, etcétera. Es que yo creo, de verdad que, siendo súper justo, porque yo he visto mucha gente que le tira mierda a Boric particularmente, le tira mierda, que es como que ni siquiera se tituló y bla, 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 y que no trabajaban y todo el cuento. Es que el programa da lo mismo al hombre, el programa. No, y aparte es la trayectoria. O sea, se está subiendo de maquinista un tren de 1 trillón de toneladas que va en bajada. Da lo mismo, ¿no? Tal vez le pueda poner freno, tal vez le saque el freno de mano y le ponga acelerador. Da lo mismo, pero la trayectoria la lleva ya. La lleva desde yo diría que iba a Chile. Piñera la siguió, es súper claro que la siguió, por lo que sea, por los argumentos que sean. Por lo tanto, Boric se está subiendo un tren que lleva una inercia gigante. No. ¿Qué va a hacer, digamos? Tiene que seguir en la trayectoria, no va a hacer nada diferente tampoco. Aunque quisiera o pudiera, digamos, yo creo que Kast tampoco habría hecho nada, no habría podido. Entonces, para mí la trayectoria está súper clara, y no es una trayectoria solamente de Chile, es una trayectoria mundial. De voltear a dos manos dinero a la economía de consumo, no a la economía de bienes durables de capital, en el fondo, y crear infraestructura y crear medios productivos, no, de consumo directo. Y eso obviamente y lo que decía Pablo en una de sus intervenciones, que se me quedó y me acabo de acordar, era que como él midió que está muy bien que las inversiones de intensidad en capital se están yendo o no se están haciendo en realidad, también se están yendo todas las personas especializadas en manejar eso, que estudiaron, etcétera. Entonces, para mí ese es un punto también súper fuerte, la fuga de cerebros, de gente especializada buscando otro horizonte. Oye. Y el otro punto, en Argentina, para terminar, es que el tema de estos gobiernos comunistas es que empiezan a destruir las nuevas generaciones con desnutrición, con todo eso. Entonces ya la nueva población que sale, pasa nada. Sí. Oye, hay una pregunta de Christopher Lang. Saludos a Christopher. Siempre está enviando información muy, muy, muy relevante. Pregunta, ¿qué pasa si no hay monedas nacionales? ¿Qué pasaría si no existieran monedas nacionales? Es una pregunta para Pablo particularmente, el hombre más seco. ¿Qué crees tú que pasaría, Pablo? ¿Es posible primero? ¿O es viable? No me suena viable. No me suena viable. En lo que sí creo en lo personal es en libertad de los precios, incluido el de la moneda. Por ejemplo, para efectos prácticos, el Estado tiene el monopolio de la emisión monetaria y del signo monetario. Tú podrías instaurar una competencia de moneda en la cual ahí la gente determinará qué moneda usa, en cuál moneda ahorra, y conforme a eso determinar su nivel de gasto y en consecuencia los niveles generales de inflación. Ahora, hay restricciones institucionales importantes, ¿no? Para que hubiese una cosa como esa no debiese existir una banca central, por ejemplo. El problema que después tendrías con eso es cómo tú compensas un exceso tremendo de la demanda de dinero, como por ejemplo en una situación como la del coronavirus, para poder intentar evitar que se te caiga el PIB nominal, por ejemplo, y de ese modo tampoco resienta tanto en el nivel de salario. Pero teóricamente hablando, fue una de las propuestas que Hayek hizo en su minuto, que tú podías tener competencia de monedas y que la gente libremente pudiese elegir cuál signo monetario escoger. Pero una economía sin moneda, que caeríamos en una economía de trueque. No, sin monedas nacionales, que tuvieras una moneda internacional tipo dólar. Internacional, sí. Están, digamos,
Veamos Está lo que intentando pasa con en el Europa, euro, por ejemplo, ¿ah? que por eso. Entonces, ¿qué es lo que Yo, nos está enseñando Europa con el o intento sea, de... A ver, recordemos, como muchas veces allá incluso nos comentan en el blog, tu moneda es un reflejo de la productividad de tu gente. Y en así eso es. coincido absolutamente. O sea, ¿qué es lo que nos dice Europa? Nos está diciendo que entonces el euro nos delata o confiamos en el poder de compra de esa moneda y es tan válido para la productividad que pueda tener el régimen griego como el que tiene el régimen alemán. Y que no tienen absolutamente nada que ver uno con respecto al otro. Así es. Actualmente, ¿para qué sirve el Banco Central? O sea, todos los países del sur de Europa que son tremendamente irresponsables con los balances y gastos, están utilizando el Banco Central y el tren que está jalando Alemania para el fin de poder financiar todas sus promesas de orden progresista, pero a costo del cuello y de la espalda de todos los países del norte de Europa. Y es por eso que, bueno, Christopher tendrá más detalles sobre eso siendo él finlandés, pero según entiendo, los países de orden escandinavo tampoco están muy contentos con los resultados que está llegando en el uso del euro particularmente y en las ordenanzas que devienen desde el Banco Central hacia abajo. El gran problema del diseño del euro, particularmente del euro, es que no consolidaron deuda. Claro. Entonces, También, claro. no hicieron una deuda consolidada como la de Estados Unidos, que es federal en el fondo, la deuda federal, y después consolidaron deuda. Claro, la moneda es común Fue y las orgánico deudas eso. son peculiares, claro. Entonces, ¿qué pasa con una moneda común y deudas de cada estado en el fondo? Uh-huh. Los capitales revientan si no pueden reventar la moneda porque es común, revientan los bonos del país. Ahí tú apuestas contra el país. Si finalmente así funcionan los mercados internacionales. ¿Cómo revientan a Chile? Se ve... con la moneda y después con los Claro. bonos, que ojalá no revienten. Pero se ve también lo que no se logra con una devaluación, por ejemplo, se va a tener que lograr. Por ejemplo, España sufrió, y Grecia también, de lo que llamaron el dumping social, que tuvieron que rebajar muchísimo los sueldos de los españoles, ¿cierto? Entonces, porque no se podía devaluar la moneda, entonces se devaluó de alguna forma el valor del trabajo en euro. Es bastante... a lo mejor ahí Paulo lo puede explicar mejor, pero lo que se ha visto realmente es que al no poder devaluar, tuvieron que, se fue cambiando hacia otros factores, digamos, económicos que tuvieron que adaptarse para que España pudiera seguir, digamos, perteneciendo a la zona euro, por ejemplo. Ceder el control del dinero es para todos los efectos prácticos ceder tu soberanía. Es como si hubiese perdido una guerra. Y eso lo hizo voluntariamente la gente de Europa. Eso siempre me ha extrañado mucho. Grecia, Italia, España, probablemente la parte sur, cambiaron sus monedas nacionales. Grecia el dracma, la peseta, España, la lira. Una peseta que antiguo. Sí. Antes tenías que cambiar. Hace 20 años, no es tan lejos. No, pues. Y duró ¿cuánto tiempo esa transición? No me acuerdo, pero no fue tan inmediata. Pero el punto fue que cuando tú cambiaste 1 a 1, pesetas por lira o dracma por euro, y transformaste también tus deudas que estaban valorizadas en dracma, peseta o en lira, las transformaste en euro, y el euro se apreció pasó de 0,8 ponte tú, dólares, que ahí lo cambiaste, sí, a 1,6. Imagínate que se fueron al doble tus deudas, solamente por un tema de efecto de cambio. Sonaste a los griegos, en cambio los alemanes, siempre el marco alemán fue obviamente mucho más fuerte, por lo tanto a ellos les benefició el cambiarse a un euro que es una moneda más débil para ellos. O sea, ellos se beneficiaron mucho de ese absolutamente cambio. Yo nunca entendí por qué los países de Europa rindieron voluntariamente su soberanía con la emisión de moneda. Eso fue como, wow, ¿qué onda esta gente? Creo que un grave error que se ha mantenido, digamos, pero lo reconocen algunos economistas ahora europeos que participaron en eso y que reconocen realmente la dificultad de mantener el modelo. Pero por otra parte, claro, Alemania sí está vendiendo tanto Mercedes, Porsche, BMW en toda Europa, en España, etcétera, es porque el Mercedes está, gracias al euro, muy
subvalorado, o sea, en tema monetario, es un auto que debería valer el doble, digamos, prácticamente, pero que se puede vender en todas partes porque está subsidiado por los países europeos del sur que hacen una presión a la baja del euro. Si fuera marco alemán, digamos el Mercedes o el Porsche, cualquier auto alemán sería incomprable para alguien que no fuera alemán o que no fuera suizo, sería prácticamente incomprable. Entonces, Yo recuerdo Alemania que se ha beneficiado mucho sí, de eso. muchísimo, muchísimo. Es muy relevante el tipo de cambio, es muy relevante, es probablemente el factor más importante en la economía. Y no está considerada en la teoría económica moderna. O sea, que no son tan buenos, obviamente. Sí, Y eso es lo, muy increíble, ¿no? sí, y lo otro que hay que decir también quizás es que Estados Unidos también es un estado federal, ¿ah? Son estados que eran más o menos autónomos y que se unieron. Y ahí bajo con el dólar, en realidad, que también es muy diferente el dólar, digamos, el valor del dólar debería ser muy diferente en Dakota del Norte que en Nueva York, digamos, por decirlo así. Pero ahí operan otro tipo de mecanismos a nivel federal, justamente de compensación, de la gente mucho más móvil también, etcétera. Entonces, ahí es muy interesante ver cómo funciona en Estados Unidos y Europa está muy lejos de eso. Lo que pasa es que Estados Unidos, que es súper interesante este tema, Estados Unidos tiene consolidada la deuda federal. Exacto, partiendo por Tiene ahí. consolidada la deuda, tienen moneda única en todos los estados, pero también tienen consolidada la deuda federal. Ujú, ¿Cuál es los estados tienen la prerrogativa de ellos cobrar impuestos y emitir deuda, cada uno de ellos, son federales, pero ahí se la arreglan por sí solos en el fondo. ¿Cuál fue la falla del diseño? Por eso Illinois está casi en quiebra y yo supongo que Florida está bullante de lucas. ujú. De cada estado se agarra por sus propios medios. ¿Cuál fue el error de diseño probablemente del euro? Es que no consolidaron la deuda, por lo tanto, debieron haber tomado la deuda consolidada de todo el euro, de toda Europa, Ujú. a hacerla europea, una deuda europea tal como la federal norteamericana, y después de eso que cada uno se arregle, ahí ya te vas por tus ¿Y medios, quién, en el quién se fondo, opuso? ¿Quién se opuso? Alemania, Obviamente, obviamente. obvio, obviamente, Claro. obvio. No, estuvo muy Entonces, bien diseñado eso, digamos. De hecho, Kohl sí, creo que era el sí. canciller alemán de esa época, ¿no? Helmut Kohl dijo que, me Helmut Kohl, acuerdo, sí, probablemente. Sí, sí, claro, sí, sí. creo que era Helmut Kohl que en una declaración dijo que si se lo hubieran dejado a libre albedrío a la votación democrática de los alemanes, probablemente no habrían tenido euro. Entonces, fue bien, Mm, bien, 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 bien tiránico esa obvio, cuestión sí, también. sí, Mm. sí. Hoy vamos a los mercados o quieren seguir hablando de la trayectoria de Podemos ver Chile? si han estado durmiendo o si hay algo interesante en los mercados. Sí. Yo creo que está más interesante lo externo, la renta fija, el 10 años de Estados Unidos, parabólico. Sí, sí. Sí, Wow. está interesante eso. Ujú. ¿O quieres hacer alguna acotación más? Pablo, Sub, con la Yo sí, trayectoria chilena. Dale, sí, dale, una Pablo, acotación, excelente. pero muy cortita respecto a lo del tipo de cambio, para hacer una acto de justicia. Friedman sí, dentro de sus postulados del monetarismo, sí establecía libre flotación para efecto del tipo de cambio. De hecho, hay uno de sus libros que no recuerdo mal, creo que es Dólares y Déficit, que habla sobre la materia y que incluso sí también aborda el miedo que tienen normalmente los estados y gobiernos en particular de la libre flotación. Y de hecho hay un economista argentino que se llama Guillermo Calvo, que según entiendo es una de las personas que mayores trabajos tienen sobre el miedo a la libre flotación y cómo los gobiernos lo justifican para intentar hacer medidas de control sobre el tipo de cambio, etcétera. Pero sí, Friedman en algunas partes sí mencionaba los efectos Sí, del tipo de cambio libre para pero, efectos de honestidad intelectual nada más. sí, pues, Friedman, perfectamente, pero Friedman es como una teoría alternativa, igual que la escuela austríaca. Y la teoría mainstream es la teoría de lo monetario, en el fondo keynesiano, la teoría clásica, en el fondo. Lamentablemente, no se enseña como
nos enseñan como teoría, no lo sé, la verdad es que no sé cómo estará ahora, pero son teorías como alternativas. En el fondo Friedman se tuvo obviamente en la escuela de económica, pero no es el mainstream. El mainstream es lo que tenemos ahora, que es imprimir dinero. Eso es verdad. Según la época esa se es puede la teoría. ortodoxo o no. Sí. Sí, claro. ¿Qué otra cosa voy a comentar del tema de la libre explotación? ¿Por qué no les gustan los gobiernos? Porque define exactamente cómo lo está haciendo. Claro. El tipo de cambio de libre explotación es extremadamente inmisericordia con tu gestión. Así de simple. Es muy certero en cómo se están comportando los gobiernos, cómo lo están haciendo, cómo está la productividad del país, si llegan capitales, si están capitales, muy rápido de ver eso con el Forex, ¿no? Y por lo tanto es un reflejo fiel de la gestión del gobierno, en todos los términos, o bastante cercana. Por eso no le gusta a los gobiernos, a ningún gobierno le gusta que lo evalúen. De hecho, que es un sesgo que tienen los europeos, o tenían, no sé ahora, que obviamente con el euro no lo tienen, pero los gobiernos antiguamente calificaban su gestión económica como exitosa cuando valorizaban la moneda, cuando la deuda, o sea, cuando la moneda se valorizaba respecto a las otras, lo hicimos increíble. Ese es un sesgo súper gigante con respecto al sistema monetario. O sea, antiguamente, obviamente, con el euro, moneda única, no. Si es que eso, yo creo que vamos a los mercados, jefa. ¿Vamos a los mercados? Déjame cambiar esto. Qué gran álbum. Increíble, qué extraordinario. Es que es muy hondera Sub-Zero, la cagué. Sí, todo el rato. ¿Ese cuál era el 2? Yo sí lo he hecho en 2. El 2 me gusta mucho. El 2, sí. Sí, bueno. Oye, capítulo 12 a Banco Central, para los que les interese. Capítulo 12. ¿Qué estaba hablando eso? Salida de remesas de Chile para países extranjeros. Ok. Hay que hacerlo a través de una corredora. Dólar con peso chilensis, así lo voy a decir ahora. Nada, pues tendencia al alza, media móvil con pendiente positiva. Ahí está la resistencia que marcaste. Sí, la resistencia que marcaste tú, ahí hizo un atisbo de superarla, pero entró de nuevo. Pero mi punto de vista personal es que estamos en una tendencia al alza muy marcada y a esperar qué nos dice el gran Joker verde del sistema. El Green Joker, sí, ¿verdad? Pero para mí una tendencia al alza súper marcada y está haciendo una corrección desde mi punto de vista. Mientras la media móvil no empiece a perder pendiente, ¿no? Y es para estar en largo absolutamente, o estar en alguna moneda, por ejemplo, que a mí me gustan las criptos, estar en cripto que están indexadas al dólar, que sería un poco lo mismo. Eso, no sé si quieren hablar algo del dólar. Bueno, y lo otro que nos afecta a la inflación full con las energías, pues exportamos petróleo y eso nos está afectando a todos. Eso no. Sí. El 50% de impuesto. ¿Cómo, perdón? El 50% de impuesto al combustible. No, pero qué injusto que eres, Pablo. ¿Cómo eso va a afectar el precio del petróleo? El presidente Boric le va a subir el impuesto. El presidente Boric le va a subir el impuesto, ¿verdad? Hay que salvar el planeta. Ay, diablos. Qué reírse, ¿no? Sí. Oye. Por eso la mejor técnica de mejorar la calidad de vida es estar cerca del trabajo. Gastar menos benzina, consumir menos tiempo. Todos felices. Y, ¿qué pasa con el dólar? Está ahí en la resistencia 8.50. ¿Esa es la semanal o diaria? Semanal. Semanal. Cerró sobre el 7.58, o sea, el 8.58 en una semana. Qué curioso eso. Sí, la semana del 27. Sí. 20, perdón. 20. Ahí está. Pero no cerró el año, no, okay. No, el año no, la semana del 20. Ya, está marcando un cierre
un cierre anual histórico, ¿no? Eso es bien documentero, o sea, para mí es un hito muy relevante. O sea, eso es como, ok, puede corregir bastante, ¿no? Ahora la tendencia, estoy de acuerdo contigo, Su, es que claramente es a la baja, o sea, al alza, a la baja el peso. Pero a nivel fundamental, no sé, porque Estados Unidos, lo mismo que comentabas tú, Allen, o Pablo, la gente en Estados Unidos también tiene la percepción de que el dólar no vale nada. Entonces, puedes tener la sensación o el efecto de que la gente se empieza a deshacer de dólares para comprar activos también, ¿no? Entonces, eso te puede depreciar el dólar a nivel mundial, no aquí particularmente, sino a nivel mundial. Está raro, está curioso ese tema. Por eso, hacer fundamentales con el Joker es medio raro. Hay que tener niveles específicos y ahí entrar o salir. Para mí, gusto. Para mí, el nivel específico ahora es. Espérame. Ya lo hemos visto, la resistencia arriba 858, que es el mayor cierre anual de la historia. ¿Y podéis mostrar las velitas? ¿Las velas o barra? ¿Barra o vela? Un poco. Vela. Candles. Lo rechazó el tiro. 803, había uno en 800. Espera, sí, esa es una resistencia gigante. Y después viene. 830 y algo, creo que era la otra. Esa es como la segunda escala. Oye, ¿viste una vela gigante ayer? Que saltó a 750, yo creo que ahí se fueron al baño todos los tres que estaban en el largo. ¿La vieron o no? ¿En dólar? En el dólar saltó, amaneció en no 750 y tanto. ¿Eh? Ahí lo voy a ver. ¿En diario? Sí. No, a correr esto para acá, que me molesta. Acá, ahí sí. ¿Yo qué? ¿Es loco con eso? Ayer salió el tema. No te salen en... No sale acá. Puede haber sido muy... Tal vez en una hora. No, fue... ¿no? Pero es que no llegó. Fue un blip, yo creo que lo corrigieron, digamos, pero amaneció así. De hecho, mandé el pantallazo en Twitter, amaneció en 750, por decirlo de alguna manera. Así que, wow. Fue increíble esa cuestión. Yo creo que... Pero para mí hay que esperar acá que por lo menos empiece una zona de consolidación semanal, en especial. Activo. Mi punto de vista, que empiecen a pelear comprador y vendedor aquí harto rato para que yo diga que en realidad no la superan. Vamos a los temas fundamentales que pueden empezar en esto, más que los niveles que ya los tenemos marcados ahí. 750, o sea, 858, una resistencia significa que es un techo. O sea, mientras no supere ese techo a nivel semanal, si supera a nivel semanal, que haya terminado bajo ese nivel o ese techo a nivel anual es bien relevante para mí. Está marcando que es un techo bastante fuerte. Pero a nivel fundamental, como para hacerlo más directo, dada la trayectoria fiscal que estábamos conversando antes, la deuda que van a tomar va a ser en dólares. Ya lo conversamos la semana pasada, no lo pueden tomar en pesos porque ahí dejan la crema en las tasas de interés internas. Al tiro, o sea, empiezan a tomar en pesos y dejan la crema, al tiro, no van a hacer eso. Van a empezar a endeudarse en dólares. Y es una llegada gigante de dólares. Por lo tanto, teniendo deuda en dólares, va a presionar el tipo de cambio. Y después la demanda interna en pesos, por lo tanto va a tener probablemente inflación. Es rara esa combinación. Tengo que ver cómo empieza el gobierno, el nuevo gobierno, pero si empiezan full endeudándose y tomando deuda en dólares, eso va a presionar mucho la baja por el momento, el dólar. Yo creo que nos sorprenderán a todos este nuevo gobierno. Ojalá que sea una buena sorpresa, pero yo creo que no hay ninguna sorpresa. Van a endeudarse, el cupo internacional de la tarjeta de crédito lo van a reventar al tiro, de una. Y eso debería pegarte en un tipo de cambio. Y después te van a pegar en la actividad económica con las alzas de impuestos para pagar, ¿cómo es la frase? La pesta, ingresos permanentes para gastos permanentes. Ahí van a subir los impuestos asesinadamente, ¿no? Y eso yo creo que ahí signa si aprueban eso. Ahora, si no lo prueban, eso está ahí atrapado, ¿cómo se llama? El catch 22, ¿se llama así? Catch 22, claro.
Catch 22. Ajá. No Sí. Si no lo aprueban, la trayectoria fiscal es horrenda y rápidamente nos vamos a llegar al 50-60%. Si lo aprueban, si aprueban los impuestos, te va a mejorar las perspectivas de crediticia, en el fondo, al menos teóricamente, pero va a reventar la actividad económica. Entonces, como está atrapado con esta trayectoria, por eso decía, da un poco lo mismo quien esté al mando. Con la trayectoria económica actual, es difícil de cambiar curso, sobre todo si todo el mundo está haciendo lo mismo. Si hasta Estados Unidos está haciendo lo mismo, Europa, supuestamente los países responsables están haciendo la misma tontería. ¿Por qué hacer algo diferente? Si es que yo creo que a nivel fundamental hay que esperar a ver a Boric, al gobierno de Boric, a la administración. Si empiezan a tomar deuda en manos internacionales, estamos claros, debería entrar mucho dólar y por ende debería tender a bajar el dólar. Pero pienso también, digamos, que del otro lado, cada vez más gente, como en el resto de Sudamérica, van también a quedarse con los dólares en reserva. O sea, cambiar mucho más rápido los pesos a dólar, ¿cierto? Como respaldo, como en Argentina, digamos, todos están hambrientos por comprar dólares, no pueden, no pueden comprar más de $200 al mes, pero... el cepo es 200, ¿no? Ahora. 200, sí, para individuales, 200. Para particulares. Entonces, y aquí yo creo que cada vez más gente, como tú decías, yo creo el último live, cuando el Lustrabota empieza a hablar de acciones, digamos, que estamos mal, y ahora, bueno, la verdad es que el taxista, lo que sea, el tipo de Uber, lo que sea, digamos, está diciendo, bueno, yo estoy comprando mis dólares, ¿cierto? Se van a la casa de cambio y cambian 50, $100, y empiezan también a tener la reserva en dólares, ya no en una cuenta, ¿cierto? En pesos o lo que sea, digamos. Entonces, eso también puede ser masivo. Si tomamos la lección del Lustrabota, que ese era Carnegie Mellon, creo que, ¿no? Que sí, tú lo comentaste, esa anécdota, sí, Mellon, recién. Si lo tomamos por ese lado, si el Lustrabota, el taxista están pensando en comprar dólares, hay que venderlos. Sería la trayectoria. Claro. Sí, claro. Sería la trayectoria. Yo personalmente, y es una opinión, es un feeling en el fondo general, no creo que estemos todavía en el punto de desconfiar del peso, de la moneda, independiente de la inflación. La gente confía, tranza, lo guarda, en el fondo no es una papa caliente que tienes que deshacerte de ella, aún. Como en Argentina. Ahora hay un punto, las corredoras de altos patrimonios, todas estas plataformas que salen de, como les decía, por el capítulo 12 el Banco Central o por plataformas Perchi, tienen que transformar los pesos a dólares y mandarlos para afuera. Por un contacto, a mí me dicen que más o menos semanalmente una cuenta de alto patrimonio en la Reinvia está tirando más o menos de 5 hasta de repente 10 semanales. Afuera. Es que de millones de dólares. Sí. Entonces, no sé, pues se ve. Yo como digo, lo veo, que me gusta ver los gráficos y no personal, son negocios, veo difícil el cambio o algo que se mantenga la tendencia en Chile, en ese sentido. Lo veo poco probable. Va a echárselo a ahorro, como tú decís, la tarjeta de crédito Black, no sé cuánto, pero ya está ahí nomás, y después se acabó el juego. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que va a ser 6 meses, ojalá dure un año para la gente. Pero yo creo que la trayectoria es como súper relevante para entender la secuencia en el fondo. Tú cuando tienes alta inflación es cuando, para todos los efectos prácticos, tú no puedes colocar más deuda, nadie te compra deuda. Ahí empieza la alta inflación. Cuando nadie te compra la deuda y tienes que monetizarla para todos los efectos prácticos, o sea, tienes que imprimirte a ti mismo o pasarte un bolsillo al otro. Claro. Mientras tengas compradores de deuda, o mientras tengas deuda a las que no puedes caer en default, y nos falta muchísimo para ser independiente de la trayectoria, tal vez no tanto, pero años, los gobiernos tienden a tratar de honrar la deuda para seguir colocando más deuda. Y eso es ultra deflacionario.
esa etapa, cuando los gobiernos se ponen súper canallas, tratando de reventar el impuesto a todo para recolectar el dinero para poder pagar las deudas y poder seguir endeudándose más y poder seguir colocando deuda, eso es deflacionario. ¿Cuándo se pone inflacionario? Cuando ya no pueden colocar más deuda. Cuando ya nadie les compra, ya no están ya nadie les cree. Ahí comienza la hiperinflación, o cuando hacen tonteras, cuando tipo confiscación de bienes privados. Ese tipo de cosas, por ejemplo, Weimar. Allende duró una inflación, la inflación con Allende duró un año casi al mismo nivel del anterior, igual que la cotización del peso. Se mantuvo relativamente estable. ¿Dónde empezó a quedar la crema? El segundo año de Allende. Eso es importante, ¿viste? Allende con, no sé si es la misma economía, yo creo que es mucho más profunda la de nosotros, obviamente, pero un timing importante es como un año, yo creo. No sé si tú lo veis con más tiempo incluso. Eso que no estamos Depende agregando el ingrediente de la nueva constitución. Ah, y no Eso hemos tocado ese tema. No hemos tocado ese temita. Es que yo creo No, que aquí hay muchas cosas. Es que Sí. hay muchas cosas relevantes, pero el de la Constitución yo creo que es extremadamente relevante para suavizar el impacto de la reventada de cupo de tarjeta de crédito. Porque Sí. ahí tú puedes generar instancias donde teóricamente tú vas a compensar esa reventada de tarjeta de crédito deuda con ingresos. Sea por el cambio de sistemas de pensiones. Si te cambian el sistema de pensiones y aprueban eso, que no lo van a aprobar, eso no lo van a aprobar nunca, creo yo. De hecho, ya hay iniciativas que no quieren pasar el 18%. Si no haces eso, si no tienes ese ingreso de 18% de tus cotizaciones, y no eres capaz de lograr aprobar los impuestos, de todos los impuestos asesinos, en el fondo, que supuestamente van a recolectar más, nos vamos a ir rápido. Estamos hablando de 8% de déficit fácil en relación a tu ingreso. Fácil. 8% de deuda. Estamos hablando de 10 billones de dólares, 12 billones de dólares de deuda por año y tal vez más. Este año fueron 30 billones de déficit. Imagínate que sigamos ese ritmo. Otro año 30, otros 30 billones y otros 30. O sea, 10% de déficit por año. En 2 años estoy frito. Sacan pasar ya, ni siquiera te sacan de gran inversión, te pasan directo a Yankee, a basura. Con esa trayectoria. Por lo tanto, es súper crítico, así como para el gobierno, el próximo gobierno, aprobar las leyes que aumentan los impuestos. Súper crítico. Si no aprueban eso y siguen con la trayectoria, que es lo que uno puede ver de todas maneras, es rápido el tema de la rebaja de grado. Ahora, si te rebajan de grado, y esto es súper relevante, si nos rebajan de grado de inversión, los bonos nacionales, no sé cómo lo harán ahí con la AFP, pero como no van a cambiar el sistema de pensiones, probablemente se mantengan los criterios. Cuando a ti te rebajan del grado de inversión, te afectan tu patrimonio, tu capital, te disminuye por efecto de las alzas de tasas. ¿Cuál es el problema? Que no va a ser compensado cuando tú saques ese capital con mayores tasas. ¿Por qué? Porque cuando tú saques el capital para jubilarte, con quien te quieras jubilar, sea en una institución privada, renta vitalicia, los va a invertir en bonos blue chip. Y los bonos nacionales en ese caso ya no serían blue chip. Por lo tanto, el alza de tasas que te hizo bajar tu patrimonio no va a ser compensado por tasas de interés en renta vitalicia. Eso es súper heavy. Es un efecto que no sé si lo han visto. Es súper relevante que te bajen el grado de inversión. Es muy crítico, muy crítico para todo, incluido para los jubilados. O sea, como comentario general. ¿Cuál es ese? Bono a 10 años de Chilito. Mira la interbancaria. Ah, sí, subió. Sí la había visto. O sea, ahora cuando la estaba poniendo. 5.20. Estamos a 5.08 el live pasado. No, pero me gusta el 25 años, para que vea la gente el efecto del interbancaria. Dale al... ¿Cuál es 25 años que pillaste? Hasta arriba, donde dice 25 años. Ahí está, 25 años. Ahí está. Mira, qué linda la curva. Sí. Wow. No la había visto. Muy sostenible. Pero pasó lo mismo en 2010, ¿eh? Mira, en 2010, 2011, digamos también, ¡pum! Fue un poco el mismo fenómeno, ¿eh?
Tuvimos terremoto y las compañías terremoto, obviamente, sí, exacto, sí. Y las compañías de seguros tuvieron muchos problemas con eso. Ahora no teníamos el terremoto, obviamente, por lo tanto las tasas... ¿Cuál es el problema de esto? ¿Podemos pasar máximo están 6 y algo, 6 y medio? Sí, pues, podemos pasar máximo. Y máximo de un periodo máximo de un periodo de terremoto que fue catastrófico en el fondo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estas son interbancarias sin garantía. O sea, esto significa que básicamente no están confiando en el banco, no en las garantías. Habría que ver los repos, no tenemos acceso a los repos chilenos. Pero estas son sin garantía, por lo tanto no están confiando o no están confiando en las tasas o en los bancos o en la contraparte, o están proyectando que la inflación está subiendo, va a subir mucho más, ¿no? O una combinación de ambos. Bueno, terminamos la inflación 6 y algo, a ver, fue 6,7. 6,7, claro. 6,7 comparado con 2023 y 2019-3, con la pandemia y todo el tema. Y acá fue 6,7, más del 100%. Sí. Pero un poco en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo ha cerrado alrededor del 6-7%. Sí. O sea, todo el mundo, digo, Europa, Estados Unidos, no sé cuánto exactamente, pero también súper alto. ¿Y el bono de 10 años norteamericano que tú lo tengo acá, mencionabas, Janet? ¿Lo tienes por ahí? Aquí está. Aquí lo tengo. Pero está como en... yo tengo marcado el 1.8 y desde un punto de vista técnico, y de ahí ya, chao. Debería hacer una fuga y después el pullback y después chao. Y ahí lo que tú comentabas, Janet, que ahí los bonos europeos colapsaron. Es súper complicado esto, porque a medida que sube la tasa... Mira, la vela semanal. Subiendo, sí, pues. Están súper impresionados los mercados. Ahí va que se vea un poquito más, no sé si ve. Sí. Ahora, eso lo interesante es que eso no se ve, digamos, en un gráfico como ese, pero lo relevante es que eso afecta miles, o sea, una cantidad estratosférica de dinero. El mercado bono de Estados Unidos. El mercado de bonos de ese nivel son trillones, yo creo, no sé cuánto puede ser. No sé, pero 25 trillones de deuda americana, creo. 28, de casi 30 trillones de estructura de valor. Sí, claro, sí. 30 trillones de dólares. Pero aparte, o sea, no todo está a 10 años, pero es un buen afecta a todo. De hecho, imagínate que las criptos tienen un trillón. Imagínate. La cripto tiene solo la deuda claro. Pero aparte de lo que afecta a esta tasa, afecta a todo lo que esté indexado a esta tasa. Y todo lo que vaya contra esta tasa. Por ejemplo, la europea. Hay muchas cosas que van contra esta tasa. Entonces, a medida que esto aumenta, por ejemplo, las acciones, a medida que la rentabilidad, porque esto es rentabilidad finalmente, ¿cuánto te ofrece el bono de gobierno norteamericano en dólares a 10 años? Imagínate que llega a 3%. ¿Cuántas personas, probablemente más conservadoras dentro de sus carteras, van a decirse que más en realidad, no, ¿para qué voy a estar en acciones si el bono americano me está pagando 3%? Se cambian al bono, en el fondo, más 3%. Eso es muy complejo, que la rentabilidad empieza a subir que el yield empieza a subir de los bonos. Así que eso, no sé si quieren ver algo más. Estamos llegando a los 10, estamos a la hora, así que... Yo creo que ya es que nos estamos haciendo famosos en Spotify. El próximo martes invitamos a Christine Lagarde, que venga... ¿A Christine? A Christine, para que nos venga a decir un poco qué pasa con el Banco Central Europeo, si sube las tasas. Yo creo que sí. No, yo creo que tiene que darnos explicaciones directas. Sí, claramente. Así es. Así es. Y ya, pues, este Contertulio ha sido un placer, como siempre, un gusto compartir con los auditores, lectores y ustedes, Contertulio, por supuesto, que ojalá lo hayan disfrutado. Así es. Como siempre, nosotros lo hemos disfrutado y nos hemos entretenido. Y ojalá haya sido informativo. Así es que un gusto y hasta la próxima semana, estimado Contertulio y auditores. Hasta la próxima. Un abrazo. Muy bien. Muy bien, que estén bien. Un abrazo.